El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Tal y como les anunciábamos ayer, el Gobierno ha dado el primer paso para la aplicación del artículo 155 que está en la Constitución española. Este consiste, tal y como han escuchado, en enviar un requerimiento a Carles Puigdemont para que informe antes del lunes a las 10 de la mañana sobre si ayer proclamó o no la independencia de Cataluña. Según lo que contesta el líder catalán, el Ejecutivo Nacional va a actuar de una manera o de otra. La pelota, por tanto, está en el tejado del líder de los golpistas. Si Puigdemont responde que sí, que se proclamó la independencia o directamente no contesta, el Gobierno le va a dar 3 días más para rectificar y, en su defecto, requerir al Senado la aplicación de ese artículo del 155 y tomar las riendas de la autonomía. Mientras tanto, el separatismo sigue pidiendo un mediador y sigue hablando de diálogo. We cannot ignore the fact that talks and hypothetical discussions need to come from recognizing reality, and that is what we need to talk about. The relationship Catalonia-Spain, it does not work, and there is a majority of Catalan people that want to make Catalonia an independent state, and want to do that in agreement with the Spanish state. Bueno, habla Carles Puigdemont, lo acaban de ver, de diálogo sin condiciones previas. ¿Con quién quiere dialogar, señor Puigdemont? Si usted solo acepta la independencia como horizonte y solo quiere hablar, digamos, de cómo lograrla, ¿qué pretende dialogar con el gobierno de un país que jamás va a permitir que eso ocurra? Hay que dejar una cosa clara para que quien tenga dudas. Ayer sí se proclamó la independencia en el Parlamento catalán, por mucho que luego se pidiera la suspensión de la misma. Proclamarse se proclamó. De hecho, tal y como demuestra el documento político que firmaron todos los diputados separatistas al final del Pleno, en una sala del propio Parlamento catalán, dicen que ya han constituido la República independiente y soberana. Ahí lo ven. Disponen la entrada en vigor de la ley de transitoriedad e inician el proceso de la creación de la futura Constitución catalana. Más asuntos. En el Partido Socialista, por su parte, en vez de apoyar sin ambajes al Gobierno en este golpe de Estado, han puesto condiciones. Sí a la aplicación del artículo 155, pero a cambio de una reforma constitucional. Lo que les tengo que trasladar es que nosotros estamos con la defensa de la Constitución. El socialista apoyará las medidas constitucionales que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España. Y, en segundo lugar, también les digo que el acuerdo que tengo con el presidente del Gobierno es que abramos la vía política, la vía de reforma constitucional. ¿Es lo que toca en España ahora, una reforma constitucional? Lo vamos a debatir, porque ¿con qué objetivos? ¿Qué van a proponer unos, los otros? Por su parte, ojo a lo que dicen las 3 asociaciones de fiscales de nuestro país. Confirman en un contundente comunicado que ayer, con la declaración de Puigdemont, se ha consumado tristemente el golpe de Estado de derecho y al régimen de libertades. Contundencia brutal de las 3 asociaciones mayoritarias de fiscales de nuestro país. Y 24 horas después de la declaración de Puigdemont, ¿qué ambiente se vive en Cataluña? ¿Cómo respiran las calles de Barcelona? Conectamos con nuestra compañera Cristina Seguí. Cristina, buenas noches. Hola, Gonzalo. Pues mira, hemos encontrado de todo, desde gente en la zona de Poblenou, mayoritariamente independentista, que está feliz, está encantada. Dicen que lo de Puigdemont de ayer fue un golpe maestro, cuando paradójicamente, y como tú muy bien decías ayer, declaró la independencia, pero no así instó al Parlamento a que suspendiera esta ley, puesto que en las horas previas, sobre las 10 de la mañana, ninguno de los grupos independentistas, ni las CUP ni Junts pel Sí,
pidieron en ningún momento la modificación del orden del día ni ningún orden de votación para que se pudiera votar esta suspensión. Por lo tanto, era una cosa completamente estética. Eso es una cosa que la gente no está teniendo en cuenta en la calle. Por otro lado, tenemos el sector de gente que está contenta con este inicio, parece, del artículo 155 por parte del Gobierno de España. Y bueno, pues en definitiva vamos a seguir sondeando esta noche a ver qué es lo que piensan. Venga, claro que sí, Cristina. En los próximos minutos volvemos contigo y nos explicas qué opina en la calle y escuchamos esos testimonios. Resacan las calles de Barcelona y esta noche, ojo, va a visitar el plató del Gat al Agua nuestro compañero Kake Minuesa, quien ha estado estos días también en Cataluña y nos va a contar cómo ha vivido las últimas 48 horas y sobre todo cómo se ha acogido entre el independentismo el anuncio de Puigdemont. Y ojo, porque una vez más, los más intransigentes y sectarios agredieron, le pegaron e insultaron gravemente a nuestro compañero. Yo soy de Valencia, yo soy de Valencia, yo soy de Valencia. Yo soy tu hijo, 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 soy tu hijo. Me has dicho hijo de puta, ¿no? Sí. Y me has pegado. Sí. Eso es tu democracia. Fíjate bien el 11 de septiembre cómo perseguías a Ortega. Yo, claro. Mira, esa es la realidad, se cae. Estará con nosotros Kake en los próximos minutos. Les presento ya sin más dilación a la mesa que nos acompaña esta noche en el Gat al Agua. Está con nosotros Alejandro Requeijo. Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. A vosotros. Juan Arza, recién llegado desde Barcelona. Juan, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. María Jamardo, que vuelve después de unos meses de ausencia estivales. María, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Rocío Monasterio, muy buenas. Buenas noches y muchas gracias como siempre. Gracias por estar en el Gato. Don Antonio Miguel Carmona, muy buenas. Muy buenas noches a todos los televidentes y a todos vosotros. Y don Miguel Barrachina, diputado en el Reino de España por la provincia de Castellón. Muy buenas, don Miguel. Hola, un placer, Gonzalo. Gracias, diputado, por estar con nosotros. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer a través de WhatsApp, ya lo saben, este servicio que cada noche nos envían decenas o centenares y centenares de comentarios, de preguntas, de reflexiones. Lo pueden hacer al número de teléfono que ven en sus pantallas, el 670 03 45 43, 670 03 45 43. También pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, @gato_directo, y también nos pueden ver, seguir a través de YouTube, en nuestro canal Intereconomía TV. Se pueden suscribir y mañana ver los mejores momentos del programa, el programa en su integridad y también comentarlo en directo. Tiempo para el humor, para la sátira, como siempre, con la firma que nos trae esta noche, Alfredo Urdaci. Para contestar a la pregunta de Mariano, Puigdemont tendrá que preguntar a sus coroneles. ¿Qué dijo? ¿Qué proclamó? ¿Qué suspendió? ¿En qué estado se encuentra a esta hora la independencia? ¿En el estado líquido, en el sólido o quizá en el gaseoso? ¿Es la independencia una forma de hibernación hasta que vuelvan los calores de la pasta que se ha alargado? Mientras tanto, las empresas saltan como si fueran premios de la Lotería de Navidad. El gordo a Madrid, el segundo a Bilbao y una buena pedrea ha caído en Alicante. Si Puigdemont pregunta a sus coroneles, unos le dirán que ya son independientes y otros que todavía no. Los de la CUP, por ejemplo, se han largado a su casa sobrios y españoles, que no es poco. Y ahora amenazan con largarse del Parlamento regional. Estas cosas de la secesión vienen bien para hacer un poco de limpieza. Estas maniobras son realmente higiénicas. El Parlamento en general y sobre todo los ujieres agradecerán que el aire sea mucho más sano. El caso es que en el frente separatista se han empezado a dar de leches porque hoy no son lo que ayer esperaban ser. Hoy son españoles, españolazos. Y este 12 de octubre seguirán siendo españoles por muchas convulsiones y espasmos que les produzca. Ahora todos esperamos la respuesta de Puigdemont. Diga lo que diga, pierde. Si la independencia no está proclamada, le van a correr a gorrazos y sobre todo en Gerona, que es su pueblo donde hay mucho partidario. La secesión desde el 10 de octubre es la decepción, con una frustración profunda y aplastante. Si Carles contesta que sí a la pregunta de Rajoy, la maquinaria de la ley lo va a triturar hasta convertirlo en un político sin reciclaje, en un despojo. Haga lo que haga, está amortizado. Han empezado a recular, pero hoy ni siquiera pueden apelar al diálogo porque están divididos, tan divididos que no hay con quién hablar. El único que ha pedido hablar después de la farsa ha sido Rufián, que siempre está en el lugar más inoportuno con el mensaje más equivocado.
quizá aspira a ser interlocutor. En este caso, necesitaremos que le pongan un descodificador. Con mi saludo más cordial a los espectadores del Gato. Les presentamos el reloj homenaje a la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional. Una edición exclusiva y limitada con los emblemas de la Policía, Unidad de Intervención Policial y bandera española grabados en la esfera. Impresionante cronógrafo de alta relojería, sumergible hasta 200 metros, duro y resistente como esta unidad de élite encargada de mantener el orden en situaciones extremas. Sienta en su muñeca todo el orgullo y admiración que los españoles profesamos a nuestra Policía Nacional. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas en un estuche de edición especial y limitada. Páguelo sin intereses, en cómodas cuotas de pocos euros. Llame ahora al 902 180 190 o en publi.com. Pasan 12 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gato al Agua, acompañados por Alejandro Requeijo, Juan Arza, María Jamardo, Rocío Monasterio, Antonio Miguel Carmona y Miguel Barrachina. Si les parece, entramos en materia. Vamos a echar la vista atrás, tan solo 24 horas, para recordar lo que decía ayer, de una manera solemne, él mismo lo dijo, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, en la que decía que asumía el mandato del pueblo de proclamar la independencia de Cataluña para, acto seguido, anunciar que pedía al Parlamento de Cataluña la suspensión de esa declaración de independencia. Vamos a escucharlo, después veremos el documento que les hemos desgranado, que firmaron todos los diputados separatistas, y luego veremos la reacción que hoy se ha producido. Pero creo importante recordarlo ayer. Les urnes diuen sí a la independència. I aquest és el camí que estic compromès a transitar. Com és conegut, la llei de referèndum estableix que 2 dies després de la proclamació oficial dels resultats i en el cas que el nombre de vots del sí hagi estat superior al nombre de vots del no, el Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya, als seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Bueno, esto lo decía en torno a las 7:30 de la tarde. Carles Puigdemont, ayer. En torno a las 10, 10:30, todos los diputados separatistas, los de Junts pel Sí, que como saben forman la antigua convergencia Esquerra Republicana, más la CUP, firmaron el siguiente documento, que es inequívoco al respecto de que Cataluña ya es una república, que es soberana. Vamos a ver ese documento en el que reza lo siguiente, por si alguien tenía algún tipo de dudas. Ahora veremos cuál es la validez de ese documento. Dice que Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida largamente anhelada, tras décadas de intentar honestamente y lealmente la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica. Dice, o proclama, que constituyen la República Catalana como Estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Disponen la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Pero ojo, porque hay más. En esta misma carta dicen, o firman los diputados, iniciamos el proceso constituyente democrático de base ciudadana transversal, participativo y vinculante. Afirman la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español sin condicionantes previos dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Y ojo, y aquí está un matiz importante, las negociaciones deberán ser necesariamente en pie de igualdad, es decir, como dos estados soberanos, tratando de tú a tú a España. Y por último dice que ponen en conocimiento de la comunidad internacional y de las autoridades esta propuesta de negociaciones con el Estado español y apelan a los estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República Catalana como Estado independiente y soberano. Ya por último, creo que había un último, pero vamos, que esto era someramente lo que ocurría ayer. Juan Arza,
¿Qué pasaba ayer en el Parlamento de Cataluña? Y la gran pregunta, esto es inequívocamente una proclamación, un reconocimiento de que Cataluña ya es un Estado independiente, ya es una república. ¿O hay dudas al respecto? Sí. Bueno, yo creo que ayer lo que pasaba es que la mayoría separatista intentaba lograr la cuadratura del círculo. Y toda esta parafernalia y todas estas declaraciones confusas y este texto tan ampuloso y todo esto tiene que ver con ese intento de lograr la cuadratura del círculo, ¿no? Por una parte, había un objetivo que perseguía Puigdemont y la mayoría de Junts pel Sí, que era contentar a su público, al público, digamos, más separatista, ¿no? Más convencido, dar satisfacción a unas expectativas que ellos mismos habían puesto muy altas. Y por otra parte, la necesidad de intentar algún tipo de negociación con el Estado español, de llamar la atención de la comunidad internacional de alguna manera y de lograr algún tipo de mediación para, en caso de que todo el experimento salga mal, cosa que es muy probable, pues salvarse, entre otras cosas, de la prisión o de las penas que comporta toda la actuación de sus últimos meses, que es una actuación claramente, en fin, delictiva. Entonces, convivían esas dos voluntades, dar satisfacción a las elevadísimas expectativas de su parroquia, sobre todo en la parroquia, digamos, más movilizada, más excitada, y por otra parte, oye, vamos a intentar salvar los muebles y sobre todo forzar una negociación cuyo objetivo, por encima de todo, es la impunidad. De ahí esa declaración con ambigüedades y con... yo creo que la jugada ha sido bien captada por parte del gobierno español y si se trataba de una jugada taimada, pues ha sido respondida como se merece. Es decir, ha sido... Ahora hablaremos de la respuesta. ¿Y el documento que se firmó por la noche? Bueno, el documento... Porque ese sí que es inequívoco. Claro, el documento es inequívoco. No es la primera vez, por cierto, que se hacen declaraciones de este tipo en el Parlamento catalán. O sea, yo creo que ya debe ser la 15ª vez que se proclama la soberanía de Cataluña. Quizás no con tanto detalle y con tanta, digamos, con tanto descaro, pero es un documento que firman los diputados que, aunque dicen que lo hacen como legítimos representantes del pueblo, ni más ni menos, no tiene oficialidad. Es un documento que firman fuera de la sede parlamentaria, este es un detalle importante, y ni siquiera lo presentan, digamos, en el Parlamento, ni le dan ninguna oficialidad. Por eso digo que es procés en estado puro. Yo entiendo que la gente que no ha vivido esto en Cataluña en los últimos años le pueda sorprender, pueda estar alucinando, pero esto es, en fin, la culminación de algo que llevamos viviendo nosotros desde hace bastantes años, ¿no? Antonio Carmona. Bueno, tú has leído a Shakespeare. Sí. Sí, ¿en inglés o en español? Ojo que el profesor me va a tomar la lengua, y en inglés y en otras lenguas, es que, porque yo soy muy escuchando a Juan políglota. Arza y acordándome de el esperpento de ayer de Puigdemont, me he acordado de Shakespeare, creo que es en Noche de Reyes, cuando dice: unos nacen grandes, otros alcanzan la grandeza y otros se les cae la grandeza encima. Dice Shakespeare. Y a este se le ha caído su hipotética grandeza encima. Todo lo ampuloso. Un grupo de diputados fuera del Parlamento firman una declaración de independencia. No puede ser más esperpéntico. La raíz del problema es probablemente otro. Y bueno, y la entrevista en la CNN también es profundamente esperpéntica, porque no dice solo eso. Y es conveniente recordar que la CNN es la segunda cadena más importante de los Estados Unidos de América después de Fox. Después de Fox, Ted Turner tiene la segunda cadena de Cable News Network. Y ha dicho no solo eso, no solamente lo que habéis puesto, sino que ha dicho que la mayoría de los catalanes, él sabe ya que es la mayoría de los catalanes quieren la independencia de Cataluña. Bueno, esto se demuestra en unas elecciones en Cataluña y probablemente en unas elecciones en España, pero en unas elecciones en Cataluña. Entre otras razones, porque él quiere abrir un proceso constituyente, cosa que no va a poder abrir porque lo tiene que decidir el gobierno del Estado, no decidir el proceso constituyente, sino unas elecciones. Por lo tanto, un esperpento que nos hace hacer el ridículo. Y por cierto, aquellos que estamos con la Constitución tenemos que tener varias fases. Una, la aplicación del artículo 155, tal como ha hecho el Consejo de Ministros, en tanto en cuanto se vaya a cumplir la ley y no se vulnere la ley, entre otras razones para defender a todos los catalanes, no solamente defender a los catalanes que no quieren ser independentistas, sino a todos los catalanes, porque cuando se sustituye la ley, según esta parafernalia que ha montado, lo que está haciéndose es
creándose una laguna legal, ya sé que hipotética, desamparando de la Constitución y de las leyes españolas a toda Cataluña. Por lo tanto, el Gobierno de la Nación tiene la responsabilidad de devolver los derechos y los deberes a todos los catalanes, incluido a los independentistas, que también son españoles, aunque no les guste. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es residenciar de nuevo en las Cortes Generales, y aquí tenemos un excelso diputado del Partido Popular, residenciar en las Cortes Generales, probablemente en la comisión que ha propuesto el Partido Socialista, para, como hizo Ibarretxe en el Pleno, para debatir cuáles son los puntos que podemos tener en común para salir de este atolladero tan ridículo que nos ha metido este señor, tan sumamente ridículo, a quien se le ha caído la grandeza encima, como decía Shakespeare. Enseguida, insisto, analizamos la respuesta de hoy del Gobierno con Mariano Rajoy, que de alguna manera anunciaba lo que podríamos llamar de alguna manera el preámbulo del artículo 155, que es un requerimiento a cesar en el comportamiento delictivo, llamamos así, por parte de quien esté incumpliendo la ley. Pero vamos a analizar, seguimos, ese reto de ayer de Puigdemont. Venga, pedía la palabra a María Jamardo. No han hecho nada que no vinieran anunciando ni que no sea coherente con lo que han hecho hasta la fecha, ¿no? Juan comentaba que era ya una enésima declaración de soberanía de la hipotética República Catalana que declaran ayer y que no declaran con validez jurídica porque obviamente están en un Parlamento secuestrado que la señora Forcadell ha suspendido a voluntad cuando ha querido, porque están fuera de la ley hace tiempo, pero no les importa. Si es que el matiz para ellos no es un matiz de índole jurídica, ni lo ha sido nunca, porque si fuera un matiz de índole jurídica habrían acudido a negociar previamente dentro del marco legal con una propuesta en sede parlamentaria nacional de cuál podría ser el camino para llegar a un entendimiento. Pero la ley nunca ha sido el camino de estos señores. Ellos tienen su relato y han intentado ir articulando ese relato dentro de su propia historia, dentro de su propio adoctrinamiento y dentro de su propia hoja de ruta, eso que tanto nos han insistido en tantas ocasiones. El señor Turull decía ayer algo que tampoco puede pasar desapercibido al hilo de lo sucedido y de la firma de la desconexión o de la declaración de independencia catalana, que era que si el Estado español, y es muy importante decir en este momento que ellos están tratando ya al Estado español como un Estado igual, es decir, en esa declaración de independencia se trata al Estado español como un Estado igual a ellos con el que pueden cooperar o colaborar. Entonces, a ese Estado español el señor Turull decía que si no quiere negociar y aplica el 155, entenderán que queda, por lo tanto, eliminada cualquier posibilidad de diálogo. ¿Por qué se le puede volver en contra a...? Vamos a escuchar a Turull, porque era antes de lo que ha hecho hoy Rajoy, porque también para contextualizar lo que daba de sí la tarde-noche de ayer y la primera hora de esta mañana, Turull, que es, digamos, el portavoz de Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña. Le escuchamos. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que nos hemos comprometido con el pueblo de Cataluña. Fíjese que ayer mucha gente, éramos conscientes de ello, quedó muy descolocada. Al principio por esto, que es justamente para hacer realidad el sueño de esta gente, y que ayer estaba concentrada en el Passeig de l'Ecrim. María. Pues en línea con lo que comentaba, el señor Turull ya avanzaba que esa suspensión, que no fue tal suspensión, porque el Parlamento no votó nada ni aprobó nada al respecto de la suspensión, en realidad solo oculta lo que ellos persiguen, ¿no? Retratar al gobierno español, a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy ha acudido a las instituciones europeas defendiendo pues, la unidad territorial española, la unidad jurídica y el Estado de Derecho en muchas ocasiones, y esas instituciones europeas nunca han reconocido ni tienen pretensión de reconocer a la República Catalana como tal, pero sí le han instado al diálogo. Ya hemos visto en los últimos tiempos cómo le invitan a dialogar y a buscar una solución dialogada. ¿Cómo se puede resolver este problema y qué es lo que han hecho los independentistas? Y Turull lo dejaba muy claro. A ellos les da igual la declaración jurídica, les importa la declaración de facto. Y la declaración de facto, al margen de las consecuencias jurídicas, ya está sobre la mesa. Y sobre esa declaración de facto tienen dos opciones, o imponerla por la fuerza o imponerla de una forma tácita o de grado, que es la opción por la que se han intentado guiar en este momento y por eso están con este esperpento, ¿no? Esa declaración de grado lo que pretende es que adquiera un reconocimiento internacional y que tengan respaldo de las instituciones europeas para negociar. Cosa que no va a suceder porque el señor Mariano Rajoy, salvo que se desdiga de lo dicho, que es que nunca iba a negociar y que iba a aplicar la legalidad tal y como tenía que aplicarla y como él lo entendía, pues entonces tendría que desdecirse de lo dicho. O sea que la pelota sigue estando en cierto modo en el tejado del Partido Popular. Diputado. Sí,
Ha ocurrido algo en estos días enormemente llamativos, que hoy en el Parlamento hemos visto un recoger velas de todos los que hace 10 o 15 días nos decían ahí se quedan ustedes y nos marchamos. Hoy incluso el portavoz del PNV ha venido a afirmar con rotundidad que nadie ha declarado ninguna independencia en Cataluña. Es decir, todo el mundo se está borrando de esa situación y desconozco si es por el temor a los 15 años de cárcel como pena mínima que te cae por sedición o a las manifestaciones o a que el viernes Trapero y el presidente de Òmnium y de ANC van a declarar también imputados en este caso por sedición, pero desde luego ha habido un recoger velas de todos ellos. Y ahora el plazo de la aplicación del 155 y de hasta una probable o posible y eventual actuación contra el gobierno catalán ha empezado a descontarse, y esa posibilidad de complacerlos a todos, de casi en la barra del bar, es decir, de no en el Parlamento firmar un acuerdo para no incurrir en responsabilidad penal, pero complacer a los separatistas, se acaba, porque entre las 8 hojas del texto del requerimiento que ya ha recibido esta tarde Puigdemont está que la respuesta ha de ser afirmativa o negativa, y una respuesta simple. Es decir, no puedes contar la película que contó ayer, tienes que decir sí o no. Y en el caso de no decir sí o no, se entenderá que estás diciendo que sí. Es decir, que declaraste la independencia, que incurres en ese delito con una pena mínima de 15 años y de que, por tanto, el Senado tiene la obligación, y además, felizmente, y en vista del respaldo hoy en el Parlamento, con un 80% del Senado a favor, de suspender, total o parcialmente, en función del acuerdo que adopte el Senado, la autonomía de Cataluña, que por otro lado en materia económica está de hecho suspendida. Es decir, el 100% de los pagos que hoy realiza la Generalitat catalana solo lo puede hacer con la supervisión del Ministerio de Hacienda. Enseguida, insisto, vemos ese requerimiento de Mariano Rajoy, con la comparecencia y el documento que lo tenemos, que ya tiene Carles Puigdemont, que tiene hasta el lunes a las 10 de la mañana para decir sí o no, como decía el diputado Barrachina, de una manera escueta, si proclamó la independencia ayer o no se proclamó. La respuesta a esta pregunta, Requeijo, Rocío, ¿se proclamó, no se proclamó? ¿Cómo interpretáis lo de ayer en el Parlamento de Cataluña? Bueno, a mí me da la sensación de que no se proclamó y que... Sí, que no se proclamó. Que no se proclamó, y en el caso de que se proclamase queda suspendida. Luego, a los efectos de actuación, no, en ese sentido no hay un cambio significativo. A mí lo de Rajoy de hoy, ese requerimiento, me parece un amago, me parece una cosa extraña. Es decir, nosotros, lo comentaba Juan al principio, estamos a lo mejor más acostumbrados, pero ¿qué estará pensando la comunidad internacional al ver, aunque solo sean los titulares? Es decir, unos señores que declaran pero no declaran, un gobierno que se tiene que poner en contacto con ellos para preguntarles si lo ha declarado o no lo ha declarado, que le da 5 días de plazo, que además le da 3 días de prórroga para rectificar. A la gente se le olvida que el 155 se podría haber aplicado hace semanas o incluso meses. Es decir, que no es necesario lo que pasó ayer para que nadie les pregunte nada ni que le dé 3 días de rectificación. No, o sea, me parece que es un amago y que además, no sé, no entiendo para qué sirven esos 3 días, salvo que estemos abriendo la puerta a un posible diálogo, que el diálogo no deja de ser un mantra, una especie de utilización de la neolengua, un secuestro de las palabras, como... No sé, yo estos días he estado dándole vueltas a esa utilización del diálogo y me parece una trampa, porque es secuestrar la palabra, y en el momento en el que alguien lo que hace es, en lugar de defender el diálogo, defiendes una cosa tan normal como es la aplicación de la ley, ya te sitúa automáticamente como antidialogante, cuando vivimos en un país que es moderno y donde a nadie se le quita la palabra siempre y cuando sea dentro de la ley. No sé si os acordáis la época del talante de Zapatero. Zapatero se apropió de la palabra talante, y el talante puede ser bueno o malo, pero el mero hecho de cuestionar esto, apuntar esta obviedad, ya te convertía directamente en una persona rancia de la extrema derecha, que no quería entendimiento con nada ni con nadie. Y oye, no, es que me parece incurrir otra vez en ese secuestro. Y por comentar rápidamente lo que pasó ayer en el Parlamento, creo que estuvimos un poco torpes, que ya al ver el fuerte despliegue que hacían los Mossos d'Esquadra en torno al Parlamento, era una señal, ¿no?, de lo que iba a pasar dentro, y es que Puigdemont iba a decepcionar a mucha gente. Y hay una cosa que me llama la atención, sin estar evidentemente de acuerdo, ahí Puigdemont le tiene que explicar a mucha gente que se la ha jugado escondiendo las urnas en su casa, que todo eso era para al final un sainete, para nada. Y eso le va a costar, y
Y a mí me preocupa, y es verdad que también es una preocupación que comparten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esos episodios de frustración, sobre todo en minorías especialmente radicalizadas, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Rocío. Bueno, yo estoy de acuerdo con Requeijo que el 155 se tenía que haber aplicado mucho antes, y así lo solicitamos desde Vox meses antes y nos dijeron que no procedían. Porque, como ya dijo Su Majestad el Rey, la deslealtad de la Generalidad ya estaba aprobada, no hacía falta que declararan ayer la independencia, ya habían cometido muchos delitos, ¿no? Y claramente no se ha intentado actuar contra ellos. El daño que ha hecho no aplicar el 155 a tiempo a los españoles y a España, con la imagen que estamos dando, es brutal. Y yo creo que la mayoría de los españoles sí tienen claro dónde está Puigdemont. Tienen claro que está en la sedición, en la rebelión y en el desafío al Estado español. Lo que no tenemos claro es dónde está nuestro presidente, dónde está Rajoy. Porque la escenificación de ayer lo que parece es el acuerdo perfecto que salva a Puigdemont entre los suyos, declarando un sucedáneo de independencia, y no obliga a Rajoy a tomar una medida inmediata. Entonces yo, claro, tengo claro dónde están las golpistas, pero empiezo a pensar que hay cómplices de los golpistas. Y más cuando veo un pacto que ya vemos entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución. Una reforma de la Constitución que ¿por dónde nos quieren llevar? ¿Por una España federal? ¿En darle a los golpistas lo que quieren? ¿En darle más autonomía? ¿En darles más financiación? ¿En darle en el Senado más representación a las autonomías? ¿En debilitar España? Eso es el camino. Vamos a darle forma legal a los que quieren debilitar España, darles de manera legal lo que no pueden conseguir hoy. Ese es el camino que estamos viendo. Estamos viendo a los golpistas y estamos viendo el pacto de los traidores. Y nosotros esto no vamos a dejar de decirlo. Y por eso ayer estábamos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ampliando la querella que tiene Vox, que ya puso el 6 de septiembre, perdón, ampliando los delitos de sedición y rebelión. Y hoy nos han dicho que ha sido aceptada. Entonces nosotros no vamos a parar hasta ver al señor Puigdemont y a sus secuaces, a los golpistas, esposados. Y es muy triste que los únicos que estábamos ayer en el pasillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidiendo esto fuéramos nosotros. Es muy triste porque nos tiene que dar de pensar, porque yo creo y defiendo la ley. Pero ¿qué pasa? ¿No hay más españoles que están exigiendo la ley? Los demás partidos políticos no están haciendo nada por el cumplimiento de la ley, por encerrar a los golpistas. ¿Qué está pasando? Entonces, a mí me parece un escándalo donde estamos hoy. Sin duda. Bueno, enseguida Rocío nos amplía esa querella que han presentado, o esa ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por cierto, Rocío, una persona que es la única que le dio en mano a Carles Puigdemont unas esposas. Recordarán, a ver si podemos recordar. Yo cuando digo algo, lo hago. No amago como otros. En un desayuno informativo que estuvo aquí Carles Puigdemont, la vieron, es la única persona que de momento la ha hecho. Bueno, tenemos que hacer un brevísimo consejo de uno de nuestros patrocinadores. Véanlo, disfrútenlo y estamos de vuelta. Las meriendas con Eduardo. ¿Sabe que puede vender su casa y seguir viviendo en ella? ¿Sabe que puede conseguir ingresos sin moverse de su casa? Todos los jueves del año a las 6 de la tarde nos reunimos con Eduardo Molet en su oficina, que le invita a merendar, pasar un rato entretenido e informarle sin compromiso de cómo obtener mayores ingresos por su casa. Anímese a venir. Calle Fernando Católico 19, Metro Quevedo. Puede venir sin cita previa y acompañado de sus amigos. Está invitado. Pasan 36 minutos de las 10 de la noche. Ojo, que ya está restablecido nuestro servicio de WhatsApp. Ya pueden empezar a enviar todos los mensajes que ustedes consideren al programa, las preguntas, las reflexiones. Les pedimos disculpas por habernos demorado en haberlo puesto en pantalla. Dicho lo cual, vámonos hasta Barcelona. Cristina Seguí, buenas noches de nuevo. Ambiente en la ciudad condal, has salido a la calle, has preguntado a los ciudadanos de Barcelona cuál es el ambiente, qué es lo que respiran, cuál es la sensación después de lo que ocurrió ayer con las palabras de Puigdemont y hoy con lo que ha dicho Rajoy y la petición, ese requerimiento de rectificación al presidente catalán.
Pues como os hemos dicho antes, hay una parte, la parte independentista, que está encantada con la actuación ayer de Puigdemont, describiéndola además como muy inteligente y obviando esa parte en la que Puigdemont dice que pide al Parlamento esa suspensión de la ley de independencia, que en realidad no hay tal suspensión porque no hubo ninguna posibilidad de votación ni la habrá. Por otra parte tenemos a una parte de gente muy joven con la que nos hemos encontrado y que precisamente nos están describiendo su preocupación por lo que está sucediendo estos días, sobre todo, y a lo que no le tendríamos que quitar ninguna importancia, sino todo lo contrario. Esas grandes empresas que se están yendo de Cataluña y que están reconociendo esa Cataluña independiente que describía ayer Puigdemont y que se han avanzado al gobierno, ¿no? Hemos grabado a estos chavales y creemos que su testimonio es, la verdad, muy interesante. ¿Qué es lo que piensas sobre la fuga de empresas, de grandes empresas de Cataluña estos días, fuga en masa, además, en los últimos 2 o 3 días? Pues fíjense, yo creo que, haciendo referencia, yo creo a lo más importante, que son la fuga de, sobre todo, los 2 bancos catalanes más importantes que tenemos pues aquí en Cataluña, ¿no? La fuga de su sede social fuera del domicilio de que sería Cataluña, ¿no? Y esto básicamente pues responde a la pregunta de qué es un banco hoy en día, ¿no? Pues un banco está compuesto hoy en día pues en 2 puntos. Un punto que es un 10% de dinero, y es que el otro 90% es confianza en la gente que tiene, por ejemplo, en referencia a los bancos, ¿no? Si lo tengo que definir con una palabra, diría es una serie de despropósitos, porque realmente es que son tantos despropósitos que hasta el presidente del gobierno ha tenido que preguntar a Puigdemont que qué hizo ayer, porque es que no se ha aclarado nadie. Sin embargo, así como hay mucha gente que lo ve como un paso hacia atrás de la independencia, yo no lo veo tanto como un paso hacia atrás, sino más como un paso adelante. Es decir, Rajoy debería actuar de alguna manera, o en general los políticos de España deberían actuar de alguna manera, puesto que realmente esa independencia se ha declarado. Yo creo que ayer se confirmó rotundamente lo que viene siendo el engaño del independentismo catalán, y es que ellos se han estado aposentando a base del procés, este procés que empezó no sabemos cuándo, porque ellos apelan hasta los siglos que a ellos les gusta, pero que nunca acaba de acabar. Ayer se confirmó por la declaración del sí pero no, pero hoy pero mañana, pero a ver qué. Al final nadie se ha enterado de lo que ha pasado. Y lo que pasó realmente es que los propios independentistas que estaban ayer agrupados en el Passeig de Lluís Companys estaban decepcionados. Puigdemont ha traicionado a su propio electorado. Bueno, Cristina, están decepcionados, eso por lo menos es lo que están diciendo. ¿Cuál es el sentir? ¿Has tenido ocasión, ayer estuviste en las sedes de ANC, de Òmnium, hoy has tenido ocasión de hablar con algunos de los líderes también de la CUP? Sí. ¿El sentir es de traición entre esta gente? Porque no sé por qué están tan traicionados, o querían directamente ya construir fronteras en el Ebro, pero desde luego tampoco fue tan decepcionante la comparecencia de Puigdemont, porque proclamó la independencia. Bueno, atendiendo a esa facción de las CUP, que desde luego sí esperaba esa declaración unilateral de independencia, lo que tenemos claro es que la ANC, tanto la ANC como Òmnium Cultural, sí que sabían de entrada que sí que estaban pidiendo diálogo desde el principio. Aquí, si queréis, tenemos en directo a unos chavales o unos señores que dicen que por algún motivo están aquí, pero que no quieren hablar para Intereconomía. Yo, si queréis, les insto en directo ellos, hombre, que hablen en libertad, hombre, que no mordemos, Cristina. Su testimonio. ¿Qué es lo que pensáis de la declaración de Puigdemont ayer? ¿Vivís ya en una república independiente o creéis? Yo creo que no. De momento no. ¿Sí? No estamos viviendo en ninguna república independiente, de momento. Sí. Parece ser que fue una declaración que sí, pero que no. Sí. Con lo cual, yo creo que no. ¿Qué es lo que le pedirías al gobierno de Puigdemont en este momento? Que recapaciten y que hablen entre ellos y que lleguemos a una concordia y que volvamos a ser todos hermanos y tata. ¿Tú estás por la unidad entonces, Alex, por la unidad de España? Más que por la unidad de España, por la unidad de los españoles, de buen rollo, de los europeos, no sé. ¿Tú no eres entonces independentista? En este caso no. Vale, yo, perfecto. Estos dos sí. ¿Estos dos señores? Si queréis, yo creo que sí. ¿No? No. Bueno, pues hay dos compañeros que son independentistas, pero no quieren entrar en el programa. Hemos pensado que haya concordia. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de amigos que sí que se entienden a pesar de pensar distinto, ¿no? Bueno, pues que queda claro, Cristina, en los próximos minutos, gracias, volvemos a conectar contigo, si va recabando más información, más testimonios de la gente, porque es importante el sentir, cómo se sienten en este momento los ciudadanos de un lado y de otro, da igual la ideología, los testimonios que tengas, nos pides paso y nos lo cuentas. Hasta ahora, Cristina. Muy bien, perfecto, hasta ahora.
Bueno, tiempo ya de desgranar cuál ha sido la respuesta del Gobierno de la Nación. Mariano Rajoy, a las 9 de la mañana, Consejo de Ministros extraordinario, se reunía para en torno al pasado mediodía hacer público esta carta que ven aquí, o que en los próximos minutos les vamos a mostrar, en la que el presidente del Gobierno requería a Carles Puigdemont, el líder del Ejecutivo catalán, que aclarase claramente si ayer proclamó la independencia, si lo hizo con un sí o con un no, con sencillez, como nos decía ahora mismo el diputado Miguel Barrachina. Así lo pronunciaba Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Por mi parte, seguiré actuando como hasta ahora, con prudencia y responsabilidad, y teniendo siempre presente el bienestar y el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles. Bueno, y en el documento extenso de 7 páginas, jurídicamente parece ser bastante bien documentado, lo tengo aquí, Rajoy no ha dicho para cuándo le requería al presidente Puigdemont esa aclaración, dice y pide este documento al presidente de la Generalitat que confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña y o si en su declaración de ayer ante el Pleno implica la declaración de independencia al margen de que ésta se encuentre o no en vigor. Y ojo, aquí está el cuándo, que comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación su respuesta afirmativa o negativa, es decir, un sí o un no, antes de las 10 del próximo 16 de octubre, del próximo lunes, después del puente. Pero ojo, porque hay más. Y dice este requerimiento que le han enviado a Puigdemont, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, que sí que se proclamó la independencia, y a estos efectos la ausencia de contestación, bueno, se considera la confirmación, se le requiere, bueno, es decir, aquí lo que viene a decir en el punto B es que si no contesta, también se considera que es una respuesta afirmativa. Y vamos a ver uno más, porque atención, es importante, le pide que, si en el caso de que no haya contestado o que de la que la respuesta sea afirmativa, que sí que había independencia, que rectifique antes del próximo jueves 19 de octubre, es decir, de aquí a 8 días, antes de las 10 de la mañana, y que, digamos, deponga en su actitud que ha tomado. La respuesta del Partido Socialista, con quien Mariano Rajoy se reunió anoche en Moncloa, Pedro Sánchez, su secretario general, decía sí, de acuerdo a la aplicación a este requerimiento de Mariano Rajoy, pero con una condición, que se abra dentro de 6 meses un periodo para reformar la Constitución española. Vean. Lo que les tengo que trasladar es que nosotros estamos con la defensa de la Constitución. El socialista apoyará las medidas constitucionales que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España. Y, en segundo lugar, también les digo que el acuerdo que tengo con el presidente del Gobierno es que abramos la vía política, la vía de reforma constitucional. Antonio Miguel Carmona, reacción del Gobierno, se reúne con el Partido Socialista, el PSOE le dice sí al 155, pero reforma constitucional. ¿Toca ahora abrir ese melón? No ha sido una condición lo que se le ha puesto al presidente del Gobierno, en absoluto. En absoluto. Lo que ha sido es una necesidad. Yo no es que sea partidario de reformar la Constitución, pero aquí hay un representante de la derecha, que es el diputado del Partido Popular, con el que me encuentro con muchas divergencias, evidentemente, con mucho disenso, y nos encontramos en un punto, querido Rocío, que se llama la Constitución de 1978. Hay 2 millones de españoles que no quieren ser españoles, y tenemos que encontrarnos en esa comisión para ver qué es lo que desean, no para darles, sino para ver si nos encontramos todos cómodos en una Constitución donde yo, que soy de raza jacobino y desde luego más centralista que muchos de mis amigos y muchos de mis compañeros, desde luego quiero ponerme en común, porque la Constitución de Estados Unidos se ha reformado y no se han roto las vestiduras, no se han rasgado las vestiduras nadie. La Constitución de los Estados Unidos tuvo una segunda enmienda que era derecho a las armas, con la que no estoy de acuerdo. La 13ª enmienda de los Estados Unidos abolió la esclavitud
Y se hizo en una comisión parlamentaria. La 19ª estableció el sufragio femenino en los Estados Unidos de América y nadie se rasgó las vestiduras y se participó por todos. Mira, fíjate cuánto cambió la Constitución en los Estados Unidos, que la 19ª enmienda estableció la ley seca en 1917 y en la 11ª la abolió. Es decir, por lo tanto, parece una frivolidad. De hecho, yo creo que es una frivolidad. Por lo tanto, podemos sentarnos en una mesa para que en el marco de la ley, en el marco de la norma, querido Barrachina, podamos llegar a acuerdos donde quepa todo el mundo. ¿Eso significa ceder ante los independentistas? En absoluto. Tendría mi más absoluta oposición, y la oposición del Partido Socialista Obrero Español, absoluta oposición a cualquier cesión. Y no solamente eso, ni siquiera cesiones competenciales. Entre otras razones porque no se puede hacer grandes cesiones competenciales. Somos el segundo país más descentralizado del mundo después de Canadá y Australia. Pero ¿qué queremos? Que se sienten en una mesa en el marco de la ley y de la norma, independientemente de la aplicación misma de la ley y de la norma sobre el señor Puigdemont por delito de secesión, siempre y cuando interpretemos, como decía Requeijo, si ha declarado la independencia o no, porque eso me preocupa sobremanera y aquí tendría que hablar los juristas, y tengo a mi derecha una licenciada en Derecho que nos puede aclarar. Si se reúnen un grupo de diputados y firman un documento donde se declara la independencia, eso es una declaración de independencia, como dice el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, presidencia de Gobierno, pregunta, ¿hay alguna autoridad? Dice así, ¿no? ¿Hay alguna autoridad que ha decretado la independencia en Cataluña? Sí. Entonces, autoridad que haya dicho, decretado, creo que es el verbo que ha utilizado. Yo creo que no se ha reunido la Junta del Consejo de Gobierno de la Generalitat. No se votó. No se votó en el Parlamento, entre otras razones porque tendrían que vulnerar de nuevo el reglamento, que es la primera norma que se saltaron a la torera, además de saltarse a la torera al Estatuto. Dice, si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña, y o sí en su declaración de ayer ante el Pleno del Parlamento, implica la declaración de independencia al margen de que se encuentre o no en vigor. Esto es lo que dice textualmente el requerimiento. Sin condiciones, sino apliquemos la ley en su justa medida. Esto sobra, es decir, apliquemos la ley porque la ley siempre se aplica en su justa medida. Bien. Apliquemos la ley y, en segundo lugar, en el marco constitucional y en el marco legal, como pasó con Ibarretxe. Ibarretxe se presentó ante el Pleno, hizo su discurso y desde luego fue refutado, como pasó con el Estatuto de Cataluña cuando se presentó en los años 30 en la Segunda República, llegó al Congreso de Diputados, fue enmendado mucho más de este último y se devolvió a la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, Constitución, por supuesto, para encontrarnos de nuevo todos los españoles, pero antes, por supuesto que sí, sin ninguna condición, la aplicación de la ley, de la norma y de la Constitución. Interesantes reflexiones de Carmona, que ha ido repartiendo alusiones a todos los miembros de la mesa, así que venga, empezamos por Rocío, después María, el diputado Barrachina y Juan, que era el que iba a tener la palabra. Pero las alusiones en primer lugar. Venga, Rocío. Bueno, lo primero que me gustaría saber es si 2 millones de españoles o unos golpistas que dirigen a 2 millones de españoles van a dirigir la agenda de 45 millones de españoles. O sea, ustedes, PP y PSOE, responden a lo que quieren los golpistas. Porque yo, en el programa del PP y en el programa del PSOE, que algunos votaron, no estaba incluida la reforma de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Que la agenda lo marcan los golpistas? Y ustedes responden a lo que demandan los golpistas. Y entonces proponen una reforma de la Constitución. Yo no tengo ningún problema con una reforma de la Constitución, claro que no. Me encantaría, pero para hacer una reforma en sentido al contrario al que quieren hacer ustedes. Porque ustedes, el PSOE, nos hablan de la nación. Yo quiero acabar con el sistema de las autonomías que nos enfrenta a los españoles. Yo quiero que todos los españoles sean iguales ante la ley. Yo quiero que los españoles seamos solidarios entre unos y otros, y no incentivar que seamos insolidarios. Yo quiero acabar con la transitoria cuarta que permitan en Navarra, pues algo tremendo, y eso lo permite la Constitución. Yo quiero acabar con el pufo, exacto, y acabar con el pufo vasco, porque ¿por qué los castellanos tienen que ser menos que los vascos? ¿O por qué los asturianos tienen que tener menos privilegios que los catalanes? Es que el problema que tenemos es que hemos llegado aquí porque estamos después de 40 años de cesiones del Partido Popular y del PSOE, porque como han necesitado para estar en el poder a los independentistas,
han tolerado, y han permitido, y han concedido, y hoy estamos aquí por esas cesiones. Y por desgracia lo que estamos viendo es que vamos camino de seguir con esas cesiones, porque yo al PSOE le oigo hablar un día de la nación de las naciones, otro día le oigo hablar de la España federal, otro día le oigo hablar... Oiga, primero, en el PSOE no se aclaran. Y segundo, está claro que el PP y PSOE ya son un bloque, ¿no? Y tercero, yo, de verdad, me parece un engaño a todos sus votantes, porque esto ustedes no se lo contaron antes. Todo esto a sus votantes no se lo contaron. Entonces nos marca la agenda. Luego la recoge porque no quiero que esto sea un punto. Es que nunca me habían dicho que éramos parecidos al PP. No, pero nos marcan los golpistas la agenda. Pero seamos serios, Una sola persona, que es Rocío Monasterio, puede imponer la voluntad sobre 25 millones de personas. Sí, por supuesto, opinar, sí. ¿Puedo opinar sobre lo que están haciendo los partidos? ¿O eso no podemos hacerlo si no somos del PP y del PSOE? Por supuesto, incluso si no eres parlamentaria. ¿Qué me está usted preocupando? Incluso que si no eres parlamentaria. Mira, una sola persona, que es tu opinión, que yo respeto y defendería ante la ley, ante todos los parlamentos, que la siguieran manteniendo, no puede imponer su opinión a 25 millones de españoles que votaron la Constitución del 78 para hacerlo una a tu imagen y semejanza. Claro, yo propongo que la reformamos. Perdona un momento. Yo quiero una España donde la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles no dependan del color de la piel, ni de la religión que profesen, ni de la ideología en la que militen, ni del sitio del territorio nacional donde esté. Esto lo ha defendido siempre el PSOE. Evidentemente que hay diferencias plurales. Puedo hablar yo. Sí, pero bueno, vamos a ver. Hay diferencias, tantas diferencias que caben en la Constitución. La opinión de Rocío Monasterio y la opinión de Antonio Miguel Carmona caben en la Constitución. Nos encontraremos en la comisión. Si eres parlamentaria, nos encontramos en la Constitución del Parlamento Nacional para reformar la Constitución. Y tú propondrás lo que has propuesto, pero no se lo puedes imponer. Igual que 2 millones de catalanes no pueden imponerle, por cierto. No tienes esposas suficientes para ponérselas a 2 millones de catalanes. Por lo tanto... Sí, pero sí al cabecilla, ¿no? Al cabecilla sí que eso que quería. Eso es una razón para no exigir el cumplimiento de la ley, que son muchos los que han delinquido. Con todo el cariño del mundo. Es que tenemos un problema. Ha quedado claro, venga, a ver. ¿Quién ha dicho que yo defiendo el no cumplimiento de la ley? Yo defiendo el cumplimiento de la ley de palabra, obra y omisión. Por lo tanto, no pongas... Entonces, primero hagamos que exijamos el cumplimiento de la ley y no vengamos con pactos en paralelo. No hay pactos. Yo me tengo que poner de acuerdo. Yo me puedo poner de acuerdo en esta mesa con Rocío Monasterio y estoy encantado. Y lo mismo hasta me convences. Bueno. Pero me tengo que poner de acuerdo en el Parlamento de la Nación con Barrachina, que es diputado nacional y ha sido votado por mucha gente en este país. Pepe Peso, ese bloque ha quedado clarísimo. Venga, a ver. Barrachina, María, brevemente, por favor, venga, porque me gustaría sobre todo el 155, ¿qué es? ¿Qué supone? ¿Está bien aplicado? ¿Qué consecuencias puede tener inmediatas? Vamos a intentar explicárselo también en informaciones que hemos ido trabajando. Venga, diputado. Brevísimamente, no nos podemos inventar la realidad para tener un buen discurso. Hoy lo ha dicho Rajoy y en el texto de las 8 hojas... ¿Qué ha dicho Rajoy? Eso nos encantaría saberlo, yo creo que a la mayoría de los españoles. Si Vox me deja hablar, porque al final voy a acabar pensando que Vox Rocío, voy a acabar pensando que Vox es lo que dice la gente que es Vox. Entonces me gustaría que me dejases hablar. Rajoy ha dicho que no va a hablar con nadie porque jamás nunca ha negociado nada de eso que tú hablas. Jamás nunca. Permíteme, jamás nunca. Es decir, lo de ceder competencias, nos podemos sentar con todo el mundo para hablar de cambiar la Constitución. Perfecto. Yo creo, francamente, si hubiese que hacer un cambio en la Constitución, justo al contrario, probablemente del que pretenden los nacionalistas, que es cerrar el título octavo y dejar de desguazar el Estado. Pero este problema no lo crea ni el PSOE, ni el PP, ni la UCD. En 1899, hace ya 118 años, se proclamó el tancament de caixes, que era que las cámaras de comercio catalanas dijeron que no pagaban al Estado. Por tanto, este no es un problema que se resuelva con una comisión. Nos sentaremos en esa comisión y en todas, porque si no yo propondría 2 comisiones. Una para resolver el problema territorial de España y una segunda para acabar con la pobreza del mundo. Y nos vamos de Navidades con todos los problemas resueltos. Este problema no es inmediato, este problema va a costar y el gobierno felizmente lo tiene encauzado. ¿Quiere decir que se acaban todos los problemas? No. Quiere decir que la justicia y el Parlamento deben actuar y que profesores que se han pasado, que la TV3, que el Parlamento... Por cierto, entre los requerimientos va no solo a Puigdemont, sino que Puigdemont le exija como representante del Estado que es Puigdemont allí, que le exija al Parlamento también la revocación de cualquier acuerdo. Claro. A ver, Rocío, ¿qué verías tú? Venga, yo es que como no entiendo lo que dice Rajoy, porque nos dijo que no iba a haber referéndum el 9-1, tuvimos un referéndum. El sábado antes del 1 de octubre dijo que no iba a haber urnas. Tuvimos urnas. Dijo que no iba a haber declaración de independencia y ayer dimos un espectáculo lamentable
De verdad, fuera de España, la imagen de España, el daño que se ha hecho a la imagen de España, es que eso nos lo tendríamos que plantear. Es que el daño que ya hoy se ha hecho a la imagen de España con la dejación de funciones del gobierno de Mariano Rajoy, no aplicando el 155 a tiempo, porque hoy, una cosa, el 155 no exige pero que tenemos que llegar, no dice el 155 se aplicará cuando declare la independencia. Un momento, el 155 no dice se aplicará el 155 cuando declare la independencia. Dice un momento, no hablemos a la vez. Vea, que hay más gente que quiere hablar. Vamos a ver, María y Juan, por favor. No, Antonio Miguel, por favor. María, que también quiere hablar, y Juan Arza, venga. Es que y Requeijo, evidentemente, venga. María, por favor, Rocío. María, Juan y Alejandro, venga. Yo creo que si algo no se le puede achacar a este gobierno en este momento, o al gobierno en este momento, es que no se ciña estrictamente al cumplimiento de la ley en todos sus puntos y sus comas. Si algo tiene de característico este gobierno es que es un gobierno meramente tecnócrata en lo jurídico. Y Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, no se van a saltar una coma ni van a dar una palabra más alta que otra porque es su campo. Quiero decir que han tratado de ceñirse estrictamente, probablemente sin hacer política, pero no se les puede afear el comportamiento que han tenido con respecto a la aplicación de la ley en este caso. ¿Es verdad que el 155 había razones más que de sobra para aplicarlo desde hace 2 años? Sí. Es cierto que el 155 se podía aprobar. Es cierto que la mera ilegalidad de unos dirigentes o de unos parlamentarios o de unos responsables de una comunidad autónoma no abre la vía del 155. También es verdad. Es necesario que haya un ataque al interés general de la unidad nacional y de España, que en este momento se ha consumado de una manera inequívoca. No obstante, no quiere decir que no hayan avanzado antes que lo iban a hacer y que hayan anunciado este golpe de Estado sucesivas ocasiones, con lo cual también podríamos entender que la apología de un delito que es delito no se ha tratado como corresponde. Es obvio que en el momento en que un Estado de Derecho se ve amenazado, el Estado saque todas sus armas. Y en este momento el arma que tiene el Partido Popular, y después del 1 vendrá el 2, es el 155. A mí personalmente me parece prematuro hablar de reforma constitucional en este momento cuando tenemos todavía en caliente sobre la mesa la resolución de un problema que está muy enquistado y que es inmediato. Evidentemente tendremos que ver de qué manera y cuál es la propuesta que nos quieren colar de reforma constitucional para ver en qué sentido se va, pero que tampoco la propuesta de reforma constitucional es nada anodino ni imposible, porque la propia Constitución recoge mecanismos necesarios para su reforma. Queda clarísimo. Juan, Requeijo. Vale, a ver, son muchas cosas, espero ser claro y ordenado, ¿no? En cuanto al origen del problema, es evidente que los chinos dicen que cuando 2 tigres se pelean, el perro come, ¿no? PP y PSOE se han estado peleando por el poder en España durante muchos años y los nacionalistas se han aprovechado, digamos, de esa desunión para sacar tajada y para conseguir cada vez mayores cotas de poder y para poder dominar cada vez más a la sociedad catalana. Eso es verdad. También es verdad que ellos han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien. Ellos, los nacionalistas. Los nacionalistas. Yo suelo decir que los gobiernos españoles o los partidos españoles piensan en las próximas elecciones, y eso quiere decir las municipales, las autonómicas, las europeas y las generales, y sin embargo los nacionalistas han pensado en las próximas generaciones. Por tanto, han trabajado a largo plazo, mientras la partitocracia, lo que se llama la partitocracia, ha trabajado a cortísimo plazo. Eso es así, es verdad. También es verdad que en los últimos años, en los años del procés, desde que Artur Mas, digamos, desata esta ofensiva, acelera, digamos, el proceso de propaganda, de ingeniería social y de ataque, digamos, al Estado, no se ha producido ni una sola transferencia, ni se ha cedido 1 milímetro. Es decir, y mucho menos si lo comparamos con gobiernos anteriores. Entonces, bueno, pero eso es que afecta a la vida diaria de los catalanes, ¿no? A la sanidad, a las farmacias, a la se destina lo que se tiene que destinar, Juan, claro. Pero si le das más que a otros... Entonces, siendo eso verdad, lo digo para poner las cosas en contexto y siendo verdad que no se ha cedido ni 1 milímetro, que no se ha entrado a ese juego del venga, voy a darte competencias, también es verdad que ha faltado proactividad, ¿vale? A la hora de afrontar el problema, ha fallado la comunicación de manera estrepitosa, se ha minusvalorado el problema, y incluso hasta muy recientemente quizás alguien se pensó que se podría negociar
y que al final íbamos a acabar, digamos, en alguna especie de acuerdo, de apaño, de enjuague, como le queramos llamar, para salir todos de este problema. Y no se ha reconocido, y yo espero que se haga ahora, cuál es la verdadera naturaleza de este problema. Las élites políticas catalanas no son las élites políticas del pasado. No son personas posibilistas, no son personas que sean profesionales liberales, pequeños empresarios, etc. Son personas fanáticas que desde su infancia o desde su adolescencia son separatistas radicales, que llevan 20 y pico años siéndolo y que muchos de ellos no han tenido ninguna otra ocupación que no sea la política. Y por tanto es gente que está absolutamente determinada a conseguir el objetivo de la independencia. Esto es importante que lo comprendamos cuanto antes. Ese objetivo es tan importante para ellos que no van a tener ningún escrúpulo ni legal ni moral para conseguirlo, ¿vale? Les va a dar igual saltarse las leyes e incluso cometer cuantas irregularidades haga falta. Si no han utilizado la violencia ha sido básicamente por dos motivos. Una, porque no pueden, porque no tienen suficiente poder, ¿vale? Porque un nacionalismo con poder sin duda acaba recurriendo a la violencia. Y dos, porque propagandísticamente no les interesa, porque les interesa, digamos, vestir el proceso como un proceso gandhiano. Pero han utilizado muchas otras formas de violencia, de baja intensidad, de coacción y de intimidación. Y, por ejemplo, a mí me parece una enorme violencia que me roben mis datos personales y que los manejen y que los lleven por ahí, por el mundo adelante, en webs pirata. Me parece una enorme violencia que se organice un referéndum contra la ley y me parece una enorme violencia que se destine el dinero de todos a los fines de solo unos o que se utilicen las instituciones de forma partidista. Entonces, cuanto antes veamos eso, mejor. Y ese problema ante el que estamos exige una enorme dosis ahora mismo de prudencia. Yendo al presente, el presente y el reto, digamos, en el presente, habiendo hecho estas consideraciones. Esperar y ser prudente hasta el momento le ha ido muy bien al gobierno y a todos los españoles. Porque analicemos, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido esta semana. Han ocurrido tres hechos de enorme trascendencia y muy importantes. El primero ha sido la declaración de Su Majestad el Rey. El segundo ha sido la fuga de un montón de empresas que no han tenido la valentía y el coraje de hablar, pero que finalmente se han visto obligadas a irse. Todos estos hechos tienen un enorme impacto en la opinión pública. Y en tercer lugar, otra cosa que ha ocurrido y que no hubiera ocurrido si el gobierno hubiera actuado antes y se hubiera precipitado, ha sido la enorme, magnífica manifestación del pasado día 8. Esos tres hechos han ocurrido en estos últimos 10 días. Si el gobierno, como algunos piden, hubiera tomado medidas hace 3 meses, se hubiera encontrado absolutamente solo. La opinión pública cada día que pasa es más favorable a la actuación del gobierno. Cada vez el consenso es mayor y cada vez a los que se querían poner de perfil les está resultando más difícil ponerse de perfil. Y lo hemos visto hoy en el Congreso y lo hemos visto ayer, y cada día que pase, yo creo que de momento cada día que pase favorece a la acción del Estado, a todos los españoles, y perjudica al separatismo. O sea, pero Juan, insisto, eso, claro, pero eso es evidentemente porque si cada día una persona que va delinquiendo lo dejas que vaya delinquiendo más y más y más, evidentemente todo el mundo con el paso del tiempo se va a poner mucho más en contra de ese supuesto delincuente, pero con lo cual ahora el ya paso del tiempo no es una justificación. Por eso he hecho esta larguísima introducción y me perdonaréis, porque creo que es importante entender que este problema, como ha comentado muy bien Miguel, creo que también estaba implícito en lo que decía Antonio Miguel, oye, esto no se va a solucionar de un día para otro, con la aplicación estricta, rigurosa de unas medidas. Hay muchísima gente en Cataluña de buena fe que ha sido convencida, abducida, yo creo que sí, que es una palabra que podemos utilizar sin complejos, por la propaganda machacona durante años, y este es un problema muy delicado y que requiere grandes dosis de paciencia y de sangre fría. Un segundo, venga, antes de dar requejo, tenemos conexión con Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Don Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Que entre en vuestra tertulia unos minutos. Perdone, yo no le entiendo muy bien. Pepe, no sé si es... me permitís que entre en vuestra tertulia unos minutos. Venga, adelante. Vamos a ver. Yo creo que la gran cuestión de fondo de este asunto... Julio, un segundo, don Julio.
Don Julio, un segundo, es que no se le escucha nada bien. ¿Se puede separar un poquito del teléfono ahora, de donde esté? Ahora me escuchan bien. Ahora francamente bien, diga. Qué bueno, qué bueno. Que yo creo que la gran cuestión de fondo de todo este asunto es la conculcación de dos cosas muy, muy importantes y muy graves. Una, las leyes, es decir, hay unas personas que se han saltado las leyes, y dos, los derechos individuales. Estas personas que ahora se saltan las leyes, que son los nacionalistas golpistas, hicieron leyes que conculcaban los derechos individuales de millones de personas. Yo mismo me marché de Barcelona porque mis derechos individuales, mis derechos fundamentales, por ejemplo, el de en qué lengua escolarizar a mis hijos, por ejemplo, fueron conculcados. El derecho que tenía a que no adoctrinaran a mis hijos en determinadas ideologías, eso también me fue conculcado. Por supuesto, los que no éramos nacionalistas éramos excluidos de cualquier licitación pública, de cualquier acceso a cualquier subvención. Es decir, estábamos fuera. Pero si además tenías una pequeña tienda y rotulabas tu establecimiento en castellano, eras multado. Yo lo que me pregunto es, hoy, ¿alguien está poniendo sobre la mesa que tácticamente ellos han llevado la batalla hasta el final, hasta el precipicio, mientras los otros estamos también en la esquina del precipicio, pero de espaldas a él, sin haber avanzado un solo metro? Se ha puesto sobre la mesa que lo primero que tienen que hacer estos señores es no solamente retirar una posible declaración de independencia, sino echar atrás muchas leyes que conculcan derechos básicos de millones de catalanes. ¿A alguien le importa ahora mismo eso? ¿O ahora realmente estamos ya en una situación en la que al gobierno lo único que le importa, como a Puigdemont, es salvar esta situación con el menor número de víctimas de ellos posibles? Porque las víctimas de la sociedad civil catalana siguen estando ahí. No se ha escuchado a nadie que les diga a esas víctimas de la sociedad civil catalana: oiga, señores, es que no se preocupen, que todas estas cosas que les pasaban a ustedes, a partir de ahora, el gobierno de la nación va a tutelar que no les siga pasando. ¿Está ocurriendo algo de eso? ¿Alguien se está preguntando algo sobre eso? ¿O ya estamos en una disquisición jurídica acerca de si he hecho la declaración, no la he hecho, si la ley del referéndum, si la ley de desconexión? Pero vamos a ver, parece que no nos lo hayamos leído. Yo cuando he leído el requerimiento me he quedado perplejo, porque las posibilidades de que contesten sí o no, desde mi punto de vista, son nulas. A la pregunta, diga usted afirmativa o positivamente si ha habido una declaración de independencia, si usted ha hecho una declaración de independencia o cualquier autoridad, la respuesta de la Generalitat parece clara. No, ninguna autoridad, ha sido el pueblo de Cataluña el que con el referéndum ha hecho la declaración de independencia, porque si ustedes leen el artículo 4.4 de la ley del referéndum, sí, verán que solo con que haya un voto más afirmativo que negativo, eso implica, dice textualmente, la independencia de Cataluña. Y ellos, lo que habrá que preguntarles es si siguen pensando que la ley del referéndum, que por cierto todavía no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, que debe tener otros trabajos, si esa ley del referéndum está en vigor o no está en vigor para ellos, porque ellos afirman que está en vigor, y si está en vigor, no le pregunte usted por la declaración de independencia, porque ya se ha producido, porque el referéndum han ganado los síes. Es así de sencillo. Ha puesto pincho de tortilla y caña con cualquiera de los que están en la mesa, que no van a contestar sí o no. Y tampoco van a contestar si van, porque nadie, ninguna autoridad en España les está diciendo: oiga, respeten ustedes los derechos individuales de los millones de catalanes a los que ustedes han sojuzgado durante todos estos años. Porque ¿a quién le interesa ahora eso? Sí, está claro. Esa es mi reflexión y pretendía dejársela sobre la mesa, y si alguien quiere insultarme, que lo haga después de... En directo, lo hacemos en directo. En directo, aquí toda la cara, don Julio, ya lo sabe usted. Bueno, don Julio, que muchísimas gracias, que muy buenas noches, y enseguida analizaremos esta reflexión de don Julio Ariza. Julio, gracias, buenas noches. Un verdadero placer, y ver otra vez a don Antonio Miguel allí es un gusto. ¿Piensa usted lo mismo? ¿Es recíproco? Tengo mis dudas. No, es verdad. Estoy muy contento de estar y escuchar a Julio, gran amigo. Bueno, don Julio, gracias. Por cierto, ahora escucharemos, al hilo de que decía Julio Ariza, una reflexión muy similar que ha hecho Albert Rivera hoy en el Congreso de los Diputados, diciendo que, bueno,
todo este debate jurídico. Sí, sí, pero ¿quién está sufriendo? ¿Quién está al borde del precipicio? ¿A quién no dejan estudiar a sus hijos en catalán o en castellano? Claro. Todo eso ha sido una interesante reflexión que ahora escucharemos. ¿Quién sigue soportando a TV3, que es el auténtico nodo, digamos, o una televisión de Estado? Pues los catalanes, efectivamente, que quieren seguir siendo españoles. Don Julio, gracias, buenas noches. Y yo otra cosa quiero decirles, yo le agradezco muchísimo a Vox y a Rocío el coraje cívico, porque lo que haga el gobierno, bueno, el gobierno tiene todos los instrumentos para hacer cosas, tiene todo el poder, tiene toda la presencia mediática, lo tiene todo, pero Vox no tiene nada, y que esté Rocío con esa valentía y con esa emoción y con esa pasión, y a cambio de nada, porque ella ni cobra un sueldo, ni tiene un cargo, ni aspira a tenerlo siquiera, y esté por España y por sus ideas, por su compromiso personal, defendiendo lo que está defendiendo, a mí me maravilla. Yo quiero felicitarla, no en desdén ni en desdoro de otras posiciones, pero sí por lo que está haciendo ella, por su valor y por su honradez. Julio, gracias, pero estamos muchos. Yo represento a otros que trabajan mucho también y trabajan encantados y agradecidos de tener la oportunidad de defender lo que creo que tienen que defender, ¿no? Defender los intereses de España. Pero creo que, Rocío, que es muy importante que la gente sepa que lo hacéis a cambio de nada, porque creéis en ello y desde luego no porque seáis ni de ultraderecha ni nada parecido, sino porque sois gente decente y gente de bien, que piensa de otra manera, que lo ve de otra manera. Bueno, don Julio, queda claro, con este reconocimiento nos quedamos. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, venga, antes de escuchar a Albert Rivera con unas reflexiones muy similares a las que hacía don Julio Ariza, faltaba por opinar al respecto de la aplicación del 155 de este requerimiento de hoy de Mariano Rajoy. Requeijo, venga. Sí, bueno, vamos a ver, de los distintos parlamentos que se han escuchado en esta última ronda hay algunas cosas que sí que me llaman la atención, es decir, yo hay algo dentro del análisis que ha hecho Juan, por ejemplo, que sí que me preocupa, que es, por ejemplo, la soledad del rey, ¿no? Me da la sensación de que mientras que el gobierno sigue amagando y siguen pasando los días, el rey va quedando más solo y más lejano en ese discurso que fue realmente contundente. Y me da un poco de miedo que dentro de esta estrategia, que indudablemente ha contado con la supervisión de la corona y con la participación de la corona, el rey se haya quemado de más en su imagen para una posición que luego no está siendo, bajo mi punto de vista, acompañada por parte del gobierno. Y coincido con Juan cuando dice que el nacionalismo piensa en las siguientes generaciones. Me parecería un error no entender este último desafío como un aviso para navegantes o no aprender de los errores. Si al independentismo no se le arrebatan sus resortes, y los apuntaba como por ejemplo el otro día Borrell en el estrado, citaba algunos medios de comunicación que él describió como vergüenza democrática, si al independentismo no se le arrebatan democráticamente, evidentemente, sus resortes, dentro de 20 años quizá no haya ni siquiera mayoría silenciosa a la que apelar. Y al hilo de eso, de verdad, creo que es una ingenuidad pensar que una reforma de la Constitución va a convencer a uno solo de esos 2 millones de independentistas que citaba Carmona hace un segundo, ¿no? Es como llegar ahora y hablar de la España confederal o de... Si de verdad alguien piensa que esa gente está por eso, no, yo creo que no se ha enterado. Ellos ya están en la ruptura. Creo que hay poca gente que se le pueda convencer con una reforma de la Constitución. Sale ahora la Constitución. Ponerla en este debate o sacarla en este debate es como, aunque solo sea de manera indirecta y de manera implícita, decir, o parece, esa es la sensación que queda, que la Constitución tiene culpa de esto. Y esto es una cuestión de legalidad o no legalidad. O sea, esto no... Probablemente gran parte de los problemas que tiene este país, casi ninguno se solucionaría con una reforma de la Constitución. Y por eso me da cierto miedo que haya calado esa opinión que dice que, no, claro, es que nosotros... Como fue hace 40 años, nosotros no la hemos votado y por tanto no es democrática. Yo entiendo que para emprender este desafío contra el independentismo sea necesario la unidad de las fuerzas políticas. Y probablemente sea un gesto que se le ha dado al Partido Socialista a cambio de su apoyo por el 155. Probablemente incluso la corona le pidiese en todo momento a Rajoy, hagas lo que hagas, que sea con la unión de las principales fuerzas constitucionalistas. Hasta ahí lo puedo entender todo. Pero claro, me da miedo que se haya interiorizado ese mensaje. Si nosotros analizamos las distintas constituciones que rigen los países de nuestro entorno, y hablo de la Unión Europea, solamente hay un país, solo hay un país que la ha aprobado hace menos de 18 años, que es Finlandia. Entonces, si aceptamos ese axioma de que
todos los ciudadanos tienen que haber votado la Constitución que le rige, porque si no es antidemocrática, estaremos aceptando que todas las constituciones de todos los países de nuestro entorno, incluyendo Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, son antidemocráticos, y no es verdad. Sobre todo, Alejandra, porque esta Constitución en Barcelona, el índice de participación de síes fue 5 puntos mayor que, por ejemplo, en el resto de España. Albert Rivera, lo prometido es deuda. ¿Qué es lo que decía? Oiga, está muy bien, pero dense cuenta, señor Rajoy, que tanto requerimiento hay un golpista que no quiere dialogar, o que dice que quiere dialogar, pero solo con el horizonte de la independencia. ¿Qué pasa con todos esos catalanes a los que hacía referencia Juan Arza, los que tienen que sufrir la discriminación, tener una televisión que es una televisión de Estado pública, que no se les deja educar a sus hijos en el idioma que quieren, etcétera? Albert Rivera. Esperar a que Puigdemont busque un mediador mundial, a una mesa de diálogo fuera de esta Cámara, a que sigan señalando a los discrepantes, a que sigan adoctrinando en los colegios, a que sigan controlando la tele pública, que parece el nodo, la tele pública de Cataluña en estos momentos. ¿Eso es lo que vamos a permitir o vamos a actuar? Y yo lo que les propongo es que votemos, volem votar. Bueno, esta es la realidad, porque Juan, Rocío, a todos los miembros de la mesa, esa es la realidad que muchísimos catalanes que salieron a la calle el pasado domingo no entienden que se pueda seguir permitiendo que las cosas en Cataluña sigan igual. Claro, pero yo animaría a Ciudadanos a que se uniera a la querella de Vox. Eso es actuar. Eso es pretender que los golpistas estén en la cárcel. Eso es actuar. Y yo también me gustaría saber, los que estaban en Barcelona, los que estaban en Madrid, el otro día gritaban Puigdemont a prisión. Gritaban Puigdemont a prisión. Y vimos a Borrell decir, no, no lo gritéis. La gente gritaba Puigdemont a prisión. No gritaba diálogo. No gritaba reforma de la Constitución, no gritaba, van a declarar, no, oiga, gritaban que se cumpla la ley, que se detenga a los golpistas. Vamos a escuchar lo que es lo que gritaba la gente, Puigdemont a prisión, grito inequívoco, unánime, espontáneo, ahí las masas no estaban, en fin, dirigidas por nadie, nuestras cámaras lo pudieron captar, fíjense, este grito de algunas personas que pasaban por delante de las unidades móviles que el Grupo Intereconomía tenía en las calles de Barcelona y cómo gritaban ese Puigdemont a prisión, ya les digo que fue el grito más escuchado el pasado domingo. Esto es lo que gritaban. Sí, yo de todas formas, yo no pienso así, francamente. El viernes que viene perderá todo su patrimonio de por vida Artur Mas. Y lo hace después de 3 años de un proceso largo. En España todo el mundo quiere que quien la hace hoy por la mañana la pague por la noche, pero hay un sistema judicial y el sistema judicial cuando actúa y está actuando, es decir, aunque ahora Puigdemont y todos dijesen, oye, no, que no hemos hecho nada, que era una broma, hay cosas que han cambiado de forma imparable en España. Una es la acción de la justicia, sobre todos, frente a los Mossos, frente a TV3, frente a los coles que están adoctrinando y hay denuncias de los propios guardias civiles, hay una actividad judicial y de la Fiscalía manifiesta. Luego hay otra evidente y es que hay un discurso que yo lo he escuchado 1000 veces, que se marchaba Cataluña para vivir mejor. Y hoy lo que es evidente es que si se marchan es para vivir peor, porque aquello de que España nos roba es un discurso que se ha agotado cuando las grandes empresas han dicho, oye, nos vamos fuera de Cataluña para que España nos siga robando. Esto no tiene sentido. Yo vivo en Castellón y viniendo para aquí me contaban que están colapsadas todas las oficinas del norte de la provincia. Es decir, ayer una de las 16 entidades financieras de Vinaròs abrió 100 cuentas, no pudo abrir más por la cola que iba, solo una. 100 cuentas de gente de Cataluña con el dinero en la mano. Es decir, esto es un discurso que se acabó. Lo de que si nos separamos vamos a estar mejor es evidente, ya sucedió en Quebec, que la separación lo que genera es pobreza y especialmente para el territorio pequeño, pero tanto en lo judicial como en el discurso económico. Es decir, acabamos la semana y de las 7 empresas que habían en el IBEX catalanas va a quedar cero. Pero a veces permíteme, y por tanto estos son cambios a futuro que ya esto ya no tiene vuelta atrás, ni el tema del discurso ni el tema judicial. Y después han habido, permíteme, cambios en grupos de comunicación, y lo he escuchado incluso el reproche que hacía un grupo nacionalista. Oiga, es que el país, es que han habido grandes grupos de comunicación, pero recientemente hasta La Vanguardia después del Rey y hasta el Periódico de Cataluña, que han dado
cambios que francamente hace 30 o 40 días eran impensables, y yo veo que se han operado cambios de suficiente envergadura como para que nunca jamás volvamos a repetir los errores en los que indudablemente hemos incurrido todos para haber llegado a esta agónica situación de Cataluña. Piden todos la palabra, ya está con nosotros en nuestro plató Kake Minuesa, recién llegado de Barcelona. En los próximos minutos le tendremos en directo para que nos diga, ha estado en Calella, ha estado en Pineda, ha estado en los lugares donde estuvo la policía y la Guardia Civil, también estuvo anoche en los aledaños del Parlamento de Cataluña, no muy bien recibido, le insultaron, le pegaron. En los próximos minutos nos lo cuenta aquí en directo en el Catalagua hasta ahora. Aquí seguimos en el Catalagua analizando lo que ha dado de sí la jornada. Me interesa escuchar ahora cuáles han sido las explicaciones de lo que está ocurriendo en Cataluña en el Congreso de los Diputados. Comparecía esta tarde Mariano Rajoy. Acto seguido, los grupos de la oposición tomaban la palabra, explicaba lo que ha ocurrido desde el pasado 1 de octubre y cuál ha sido el papel que ha ejercido el Gobierno y el Estado. Escuchamos. El pasado 1 de octubre, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña pretendió llevar a cabo un referéndum ilegal. No fue una acción ni inocente, ni espontánea, ni democrática. Fue el último episodio de una estrategia política destinada a imponer al conjunto de la sociedad catalana y a todos los españoles una independencia que pocos quieren y a nadie conviene. La división entre catalanes y, finalmente, la huida de empresas no son más que dramáticas consecuencias de la violación de la ley. Tienen los votos y la legitimidad necesarios para gobernar la comunidad autónoma, pero no para imponer una independencia unilateral o para liquidar su propio estatuto de autonomía. Dijeron, vote usted donde quiera y cuantas veces le venga en gana. No se preocupe por el resultado, ya que está escrito de antemano. Y para rematar tanto despropósito, el presidente anunció su victoria antes de contar los votos, si es que alguien pensó en hacer tal cosa. Hemos visto enfrentamientos entre ciudadanos, acoso a alcaldes que se negaron a colaborar con el referéndum, intimidación a jueces, insultos a periodistas y hostigamientos a las fuerzas de seguridad. Por ello, debo agradecer en nombre de todos los españoles a quienes de manera ejemplar y en condiciones muy difíciles han cumplido con su deber en la defensa del bien común. Me refiero a los jueces, fiscales, pero también a la policía y Guardia Civil. Tenemos que decir que nos hubiera gustado que esta comparecencia que usted hace hoy lo hubiera hecho el día 2 de octubre. No podemos aceptar supuestas declaraciones unilaterales que lo que hacen es dejar fuera a una parte muy importante de la población de Cataluña. Pero ¿qué país se quiere construir cuando solo el 38% de los ciudadanos de Cataluña han votado? Bueno, esto es lo que ocurría. Enseguida hablaremos de ello, pero me interesa, Requeijo, ¿qué está pasando con los Mossos d'Esquadra? Porque hoy estamos conociendo noticias preocupantes, que los Mossos d'Esquadra incluso hicieron operaciones de contravigilancia a la Guardia Civil, a la Policía Judicial, que estaba investigando a determinados, digamos, miembros políticos, personajes públicos. ¿Qué está ocurriendo? Porque lo que hoy sabemos es que tanto Trapero, que es el jefe de los Mossos, como los dos dirigentes de las asociaciones independentistas, ANC, Òmnium, vuelven a declarar a Madrid el próximo lunes. Cuéntanos. Sí, con ellos Teresa Laplana, que era la cargo de los Mossos, que estaba al frente del operativo del día 20 de septiembre, cuando se produjo la operación que se está investigando, ¿no? Y bueno, pues lo que tú comentabas es una parte del atestado de la Guardia Civil al que hemos tenido acceso en El Español y que hemos estado publicando tanto El Español como otros medios de comunicación. Y bueno, lo que relatan es una conversación telefónica entre uno de los investigados y el señor Soler, que aunque no aparezca en los medios de comunicación, es realmente el responsable de los Mossos d'Esquadra. Por encima de Trapero, que es por así decirlo el responsable operativo, está Soler, que es el cargo político nombrado por la Generalitat. Y entonces se escucha cómo Soler
Solé le dice a su interlocutor que él ya ha dado orden a los Mossos d'Esquadra que realicen contravigilancias a las personas que están más expuestas. Esto se lo dice una persona que ha sido detenida el día 20 de septiembre, recordamos, por organizar el referéndum ilegal, y días después de esa detención. Y le dice, bueno, yo ya he encargado a los Mossos d'Esquadra que aumenten la protección a las personas que estáis más expuestas, entre ellas esa persona con la que estaba hablando. La Guardia Civil interpreta que eso es una declaración en función de la cual el señor Solé pone al servicio de los investigados a los investigadores, es decir, para cubrirles, para taparles de las personas que en ese momento le estaban investigando, que no era otra cosa que la Guardia Civil. Eso es uno de los muchos anécdotas que tiene el atestado, el amplio atestado de la Guardia Civil minucioso, que describe el papel de los Mossos d'Esquadra en estos días claves, ¿no? Otro de ellos, por ejemplo, es una conversación telefónica en la que también una persona que ha sido detenida el 20 de septiembre le relata a otra persona cómo los Mossos d'Esquadra, que eran los encargados de custodiarles en los calabozos, pues llegaban allí a los detenidos y les decían que, bueno, pues que para ellos era un honor tenerles allí en los calabozos y que fuerza a fuerza. Bueno, estos son una serie de elementos de prueba ante los que tendrá que responder el próximo día Trapero y Teresa Laplana. Bueno, todo esto que nos cuenta Requeijo, algunas de las cosas está incluido en este informe, este reportaje que les hemos preparado sobre, atención, el informe que presentó en la Audiencia Nacional la Guardia Civil, describiendo qué son los Mossos d'Esquadra y, digamos, cuál es su razón de ser. Ojo, este informe durísimo de la Guardia Civil. Estaba todo planeado. Un informe de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional asegura que los Mossos d'Esquadra tenían órdenes de no actuar durante el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. Ese plan, sostiene el documento, procedía de la cúpula policial dirigida por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En el escrito, la Benemèrita asegura que había un plan premeditado para no impedir la consulta ilegal. El texto dice que esa estrategia se habría realizado en conexión directa con Puigdemont y Junqueras y habla de una inacción flagrante que forzó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a actuar. El atestado que elaboró la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos durante el 1 de octubre y entregado a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acusa a los Mossos de incumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de clausurar los centros de votación, motivo por el que tuvo que intervenir tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Asimismo, los autores del informe aseguran que, tal y como estaba previsto antes del 1 de octubre, los Mossos, por tener la competencia de seguridad ciudadana, eran los encargados de clausurar los centros de votación previstos antes de que se iniciase la votación. Sin embargo, la Guardia Civil asegura que ante el incumplimiento de los Mossos de la orden dada por el Tribunal Superior de Justicia catalán, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que actuar sobre los puntos de votación para dar cumplimiento a la orden del tribunal. Bueno, esto es clarísimo. Entonces, con el 155 del que hoy se hablaba, ¿se puede hacer algo en paralelo para el control de los Mossos? Porque se haga o no se haga algo, hay una cosa que está claro, que un cuerpo policial de 17.000 tíos está claro que es una policía política absolutamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno al respecto? Bueno, el 155 permite y habilita, ¿no?, en esa, digamos, recuperación de competencias temporal, porque además tenemos que recordar que el 155 es un mecanismo extraordinario que lo que permite es recuperar temporalmente una serie de competencias hasta resolver un problema que se haya descrito, ¿no?, como es en este sentido la amenaza separatista o la declaración de independencia de ayer. Entonces sí podría, y está previsto que en base a ese 155 el Ministerio del Interior, digamos, recuperase la competencia que se ha cedido en su caso a la Generalitat de Cataluña para estar al mando de esa parte de seguridad que se le encomienda a los Mossos d'Esquadra. También hay que recordar que dentro de ese marco constitucional en el que se mueve todo el Estado de las autonomías, los Mossos d'Esquadra, el deber de obediencia nunca queda sometido a sus mandos directos si estos violentan obviamente la norma constitucional, con lo cual evidentemente no tienen ninguna obligación o no tendrían ninguna obligación y por lo tanto no se entendería que debieran cumplir órdenes que son contrarias a la legalidad y al ordenamiento jurídico. Y lo que sí es sorprendente es que todos aquellos que están llamando la atención sobre las actuaciones policiales, impecables por cierto, y yo creo que los españoles en eso hemos conseguido también demostrar nuestro agradecimiento
respeto y nuestra admiración a la policía y a la Guardia Civil, que de verdad están en Cataluña. Se prolonga su estancia hasta el día 18, aunque estaba previsto que regresasen antes, y a todos los que están sufriendo además acosos en institutos y demás por motivo de la profesión de sus padres, ¿no? Cuestiones que son gravísimas, así que desde aquí, evidentemente, y como no podía ser de otra manera, todo nuestro apoyo, ¿no? A su labor y a su difícil situación. Pero en ese sentido también todos los que están acusando de esas desproporciones o de esas cargas policiales, de esas imágenes violentas, no se les ve criticar en ningún momento a los Mossos d'Esquadra como policía política que están actuando al servicio de golpistas y que ya está demostrado. Mira, Carmona y Arza pedían la palabra. Bueno, yo creo que por un poco intentar centrar el debate o centrarme yo, aquí venimos a intentar opinar sobre cómo solventar el problema o a desatar nuestras pasiones. Es decir, a ver quién declara de forma más dura contra Puigdemont y quién hace un lenguaje más adjetivo, ¿no? Por ejemplo, comparándonos al PP y al PSOE, vamos, yo he pasado todas las pruebas de todos los algodones. Yo he denunciado la corrupción, he denunciado los recortes, se han querellado contra mí, me han llevado a juicio por 2 querellas criminales por calumnias, dándome la razón contra la corrupción en el seno de parte del Partido Popular. Pero hay una cosa muy importante: el valor de un acto reside en su oportunidad. Y aquí hay una oportunidad muy importante, que es la unidad de todos los demócratas. Yo no vengo aquí a hacer propaganda del Partido Socialista Obrero Español, ni de Vox, ni del PP. Yo vengo a intentar que todos los constitucionalistas estemos juntos para solucionar el problema. Y yo aporto. Yo digo, ustedes lo han hecho fatal, probablemente. Evidentemente que no ha hecho pan, nunca nos han manchado jamás las manos de harina. Nunca se han manchado las manos de harina. Por lo tanto, solamente el que tiene boca se equivoca y el que hace actos puede equivocarse. Por supuesto que sí. Yo he denunciado simplemente que me parecía una barbaridad que se esté educando a muchos niños de la periferia, de las comunidades autónomas, que nuestros hijos en Madrid estudien historia de Madrid en vez de, a veces, historia de España. Lo he denunciado muchas veces. Pero en esta España plural quepo en la Constitución. Y en esa Constitución, al mismo tiempo, cuando el PSOE habla de que hay que proponer que encaje en la Constitución todo el mundo, no significa ceder ante los independentistas. Es un lenguaje y un discurso que dice que en el marco de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados cabe todo el mundo. ¿Quién ha dicho que las Constituciones europeas no se han reformado? Por supuesto que sí. Yo soy hijo de la Constitución de 1958. Para mí me ha influido mucho más la Constitución de la Quinta República Francesa por tener más familia en París que en Madrid. Mucho más, mucho más. Y a mí nadie en Francia me da lecciones sobre constitucionalismo y sobre todo las reformas. La Constitución de 1948 se reformó. Fíjate que tanto que se reformó que en 10 años se cambió. Y pasamos de la Cuarta República a la Quinta República en 1958. Y se puso encima de la mesa una reforma constitucional. Y como siempre ocurre en las reformas constitucionales, que no significa, yo en eso estoy de acuerdo con Requeijo, no significa que cada generación tengamos que votarla. Eso es una barbaridad que dice Podemos, que es como una barbaridad más. Pero significa que podemos adaptarla a los requerimientos que pueda tener una nueva sociedad. Y yo me opondré a seguir aumentando las competencias a las comunidades autónomas, por supuesto que me opondré, pero cabe en el marco de la Constitución. Fíjate que en la Constitución de 1958 sí se reformó, que el presidente de la República propuso pasar de una cuestión no nimia, pasar del septenato al quinquenato, pasar de 7 años de mandato del presidente de la República a 5 años de presidencia de la República. ¿Quién se opuso? Como siempre, la ultraderecha francesa, que en este caso encarnada por el señor Pasqua. Claro, entonces, ¿esto qué significa? Significa que apliquemos la ley y démosle la oportunidad a todo el mundo, porque nosotros somos diferentes a ellos. Y demos la oportunidad a todo el mundo, y termino con esto, a que en las Cortes Generales y en el Congreso de los Diputados podamos hablar de cualquier cosa. Y tendrán, muy probablemente, mi voto negativo, si yo fuera diputado nacional. Tendrán mi voto negativo. Y tendrían mi voto negativo en el Ayuntamiento de Madrid, donde soy concejal, o cuando fui diputado. Pero es muy importante que no discutamos entre nosotros mismos, muchas veces con respecto a matices, porque el valor de un acto reside en su oportunidad. Venga. Y ahora no es oportunidad de discusiones de ese tipo. Más opiniones, porque Kaki ya está esperándonos y me interesa mucho cómo ha vivido todo lo que está ocurriendo en Barcelona. Pero venga, Arza y Rocío. Sí, a ver, yo llevo muchos años activamente luchando contra el nacionalismo en Cataluña y denunciando lo que el nacionalismo está haciendo en todos los niveles. Y quizás, a veces pienso que quizás tenemos que aprender a funcionar como funcionan ellos, que es pensar a largo plazo y no querer precipitarse y no querer actuar, digamos, a corto plazo. Muchas veces cuando desde Cataluña hemos denunciado lo que estaba pasando en la educación, quizás algunos de los que estáis aquí sentados nos creíais, pero muchísimos de nuestros conciudadanos, tanto dentro como fuera de Cataluña, no nos creían. Sin duda.
Cuando nosotros denunciábamos lo que el nacionalismo estaba haciendo en la administración pública, y en eso podemos incluir los Mossos d'Esquadra, no nos creían en el resto de España, no daban crédito a las cosas que nosotros explicábamos. Entonces, quizás ha tenido que pasar esto, hemos tenido que ver lo que ha ocurrido en los colegios, donde niños han sido señalados por el hecho de ser hijos de guardias civiles, donde se han suspendido las clases y se ha invitado a los niños a salir a la calle a manifestarse, donde se han interrumpido las clases para analizar y comentar de manera sesgada y en contra del Estado, de la policía, lo ocurrido el 1 de octubre, quizás hemos tenido que ver a los Mossos d'Esquadra actuando de esta manera, en imágenes, en multitud de vídeos, y yo me gustaría descargar de responsabilidad a los Mossos de base, porque creo que al final pueden ser muchos de ellos víctimas de los policías vestidos de Mossu o disfrazados de Mossu, de políticos, mejor dicho, disfrazados de Mossu, o de Mossus políticos. Entonces, ahora yo creo que mucha gente nos comienza a creer. Repito, quizás algunos, Rocío, ya nos dabais crédito y ya estabais alarmados y ya estabais sensibilizados, pero muchísimos de nuestros compatriotas no nos daban crédito cuando nosotros denunciábamos todo esto. Y ha tenido que pasar todo esto para que todo el mundo se lleve las manos a la cabeza. Entonces, bueno, algo hemos avanzado. Hasta ahora el nacionalismo iba trabajando calladamente, y yo calculo que si hubieran seguido trabajando en este plan y la partitocracia hubiera seguido jugando el juego que ha jugado en los últimos 35 años, quizás la independencia hubiera caído como fruta madura en cuestión de 10 o 15 años. Afortunadamente, el señor Mas se vio en los apuros que se vio y decidió plantear una batalla a campo abierto que nos ha sorprendido a todos, que está causando la conmoción que ha causado, pero que a lo mejor significa una derrota espectacular para el nacionalismo en cuestión de un tiempo. Por tanto, oye, las cosas a veces son así. A ver, venga, Rocío. Vamos a ver, el Estado tiene la obligación de actuar independientemente de donde esté la opinión de la gente. El Estado tenía la obligación de mandar la Inspección de Educación, que no mandó. No hemos visto que el PP en todos estos años haya mandado a la Inspección de Educación a los colegios, y haya cerrado aquellos colegios donde se adoctrinaba a los niños, o haya abierto expedientes. No lo hemos visto. El Estado ha estado ausente. ¿Y qué, entonces, ¿qué está pasando? Pero, Rocío, porque la opinión pública no estaba preparada. Entonces, ¿qué me estás contando? La opinión pública no estaba preparada. El Estado está llevándonos hasta aquí, con esta dejación de funciones, con este daño tremendo para la imagen de España, con este daño tremendo a los catalanes, a las familias que se pelean en las empresas, a los amigos, a los niños que no pueden. Nos está llevando hasta aquí para que la opinión pública le respalde. Eso es lo que estamos haciendo hoy. El Estado está esperando a que la opinión pública le respalde. Está en una dejación de funciones, entonces. Porque además, si sabemos que los Mossos, por ejemplo, están actuando como estábamos describiendo ahora, ¿qué hacemos que no actuamos en 150, aplicamos en 155 ya? ¿Vamos a dejarles más días actuar así? ¿Cuántos días podemos dejarles actuar sabiendo que están incumpliendo con lo que tienen que hacer? Eso es dejación de funciones. En absoluto, eso es dejación de funciones. Han habido momento, Miguel, un momento. Dos requerimientos Rocío. del Ministerio de Educación. Dos requerimientos en el último mes. No, claro, Rocío, es que ya sabemos que hay delitos que se han cometido, ya sabemos que ha habido malversación de fondos, ya saben de caudales públicos, ya sabemos que han utilizado nuestros usos, nuestro dinero para aquello que no tenían que utilizarlo. Bueno, pero, Rocío, tú has puesto unas denuncias. Tú, por ejemplo, antes me estabas explicando que has puesto unas denuncias. Bueno, pues eso sigue su trámite. Y por supuesto que la hacemos, pero el Estado tiene la obligación de actuar cuando conoce los hechos. No puede prolongar más días, la actuación de los Mossos si sabe que no están actuando según tenían que actuar. Y además yo me preguntaría, oiga, ¿dónde están los servicios de información y dónde está el CNI de la vicepresidenta del Gobierno? Porque el sábado por la noche nos decían que no iba a haber urnas. Y el espectáculo que hemos dado... CNI nunca dijo que no iba a haber urnas. El espectáculo que hemos dado... Bueno, pues la información que tenía el señor Rajoy. El espectáculo que hemos dado fuera de España y el daño que hemos hecho a la imagen de España es brutal. Y recordemos una cosa, las empresas no se están yendo porque hayan decidido irse, no, se están yendo porque los fondos ingleses, los fondos alemanes han llamado y han dicho, oiga, mire, o sea, lo que pasa es que en ese consejo de administración tengo yo mayoría. ¿Cuál es el primer accionista del Banco Sabadell? Y me voy, un momento, y me voy. ¿Y sabes lo que pasa? Que esos inversores no vuelven. Esos inversores, el daño que se está haciendo...
Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu periplo catalán por Barcelona? Pues bien, os decíamos en las conexiones de la diada que la cosita se estaba poniendo peligrosa, que cada vez pasaban de hablar a ser más violentos y que se estaba empezando a estallar lo que podríamos llamar la burbuja de la independencia, ¿no? Y asistimos a la gran fiesta de la decepción el otro día, porque era la gran fiesta del independentismo. Ada Colau puso sus pantallas, aunque no había partido de fútbol, pero pantallas para retransmitir todo lo que iba a acontecer en el Parlamento, la gente regalando camisetas, voluntarios, los Mossos de Escuadra protegiendo el Parlamento. Estaba todo preparado para que ganáramos el Mundial, ¿no? Era una fiesta, ¿no? Y asistimos pues, al estallido de esa burbuja que tiene pinta de ir a peor, ¿no? Requejo, tú que te mueves por ahí, sabes que al final los de la CUP están esperando. Sí, de hecho nosotros hoy publicábamos, y lo apuntaba antes, que ayer Policía y Guardia Civil fueron prevenidas de cuidado con grupos radicales minoritarios, hay que decirlo así, pero fuertemente radicalizados, a los que ayer el sainete del Parlamento les provocase una sensación de frustración. Y es verdad lo que dice Juan, que ellos basan parte de su fuerza en la movilización y por tanto no se van a permitir el error de caer en violencia. Pero es verdad que cuando tú radicalizas mucho hay elementos que no puedes controlar. Y esa es el temor que tenían ayer las fuerzas de seguridad. Y yo le compro a Juan todo lo que dice, porque claro, el que viene de ahí es el que lo ve, ¿no? 20 años con jóvenes que lo llevan viviendo desde que tienen 5, con 25, cuyo único objetivo es la independencia, porque van a tener más trabajo, porque van a cotizar menos. Se va al Sabadell, pero se va a los países, o sea, que no se va. No, que es el domicilio social, no, también el fiscal, pero da igual. Al día siguiente en la radio, a las 8 de la mañana, a las 9, a las 8:30, en Radio Nacional de España te hablan de los deportistas catalanes, cuando te hablan del motociclismo mundial. O sea, es todo una risa si no fuera por lo grave que es. Yo en serio, es como viven en el mundo de nunca, en el país de nunca jamás, que no termina de llegar. Y claro, ya hay gente que dice, sí, si es que es el segundo referéndum en el que voto. Es que ahora me hablan de 6 meses más. Entonces, ese estallido pues, puede hacer que los más jóvenes se radicalicen, que la gente decente que ha comprado un sueño bonito de un país maravilloso empiece a darse cuenta. Y ahora es cuando empieza la realidad. Oye, y tan cascado, y no los más jóvenes radicales, sino una persona ya un poco entrada en años. Bueno, pero es eso, es la frustración, ¿no? A mí, el que me casquen a mí o no, me insulten, pues es que hay miles de personas, ¿no? Que pueden ver un reportaje y yo me puedo acercar a preguntar, pero a mí realmente lo que me preocupa es que aplaudan a Otegi. O sea, que yo le pregunte a Otegi y que a ellos les preocupe más que yo que Otegi iba a poner flores a Rafael de Casanova, que por qué le pregunto, en vez de que Otegi responda si va a poner flores a los muertos de Hipercor, ¿no? O de Vic. Entonces les preocupa eso y eso provoca que nos tengan odio a los medios de comunicación. También te tengo que decir que a mucha de la gente que nos acercamos, Gonzalo, están esperando que les hagas preguntas a favor, ¿no? Pero que no les pongas en sus contradicciones ni les muestres un espejo. Entonces se ven fuera de juego y ahí se extrañan, ¿no? Porque están acostumbrados a ese pensamiento único. Venga, ¿lo vemos? Venga. Adelante. Asistimos a lo que es todo el mecanismo público, Generalidad, Ayuntamiento, asociaciones, voluntarios, todo al servicio del pensamiento único, todo al servicio de la fiesta de la Declaración Unilateral de Independencia. Aquí tenéis la tractorada, venid, la tractorada que apoya la independencia. Hoy los payesos, tenéis la pantalla gigante que pone Ada Colau. Todo está preparado para esta fiesta. Això no és una festa. No, no és una fiesta, què és? No, això és una festa, això és reivindicació. No, hoy es No, que no és una festa, home, no t'ho prenguis com una festa. Home, bueno, la gente se lo toma como una fiesta. No, crec que estás fora de... Lo que se'n diu aquí, estás pisando fuera de test. No, a lo mejor usted está pisando fuera del texto de la legalidad. No, del texto de la legalidad. Yo veo que esto es como una fiesta, ¿no? Pues no es una festa. Pues yo me puedo sentir ofendido por lo de me la trae floja, pero yo no juzgo ni ofendo a nadie. ¿Te trobes ofens? No es una ofensa. La roja me la trae floja. No es una ofensa, es un chiste, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que me parece esto?
Un chiste. No. Un mal chiste. Que no. Selección esta, ¿eh? ¿Eh? Que no es nuestra selección, ¿eh? ¿Que no es su selección? No, claro que no, y no lo será nunca, ¿eh? Pero si y ahora menos. ¿Y cómo veis que se vayan las empresas y el dinero? Es que las empresas realmente no se van, las empresas están aquí, o sea, lo único que se mueve es el... Da igual, ¿no? O sea, no se van... No da igual. No da igual. No da igual, seguro que hay problemas, pero los vamos a superar. ¿Hoy es un día de celebración? No se te ocurra ni arrimarme, ni arrimarte a donde... No os puedo preguntar. No. Ni se te ocurra. Estoy preguntando que si es un Ni día... se te ocurra, te has equivocado de día. No, me he equivocado. Venga. Digo, hoy es un día para la celebración, que os veo aquí. No, es que te veo con una bandera de Euskadi. Cárgatela ahí. Estamos en democracia, yo puedo estar aquí, ¿eh? Pero conmigo no. Bueno, yo creía que la democracia era otra cosa. Contigo no. Esta noche no va a pasar nada. Ajá. Todos en la fiesta del pijama. Ajá. Todos contentos, todos felices. Hemos conseguido una cosa que llevamos 5 siglos intentando. Somos independientes, estamos muy bien. Como estáis viendo, todavía no han llegado las 6 de la tarde, pero esto no tiene marcha atrás y la gente que ha venido aquí ha venido a celebrar la declaración unilateral de independencia. ¿No, señora? Sí. Imagínese que no la hay. El lío. Hemos venido para eso. Pero han venido para esto, ¿no? La gente ha venido aquí y no hay marcha atrás. Rajoy también tiene su público. Ajá. ¿Y cuál es el público de Rajoy? El público de Rajoy es el de la fiesta nacional del 12 de octubre, que es el jueves. Ajá. A las 12 de la mañana, Rajoy tiene que... a las 11. Sí, tiene que salir y hablar a su público, al igual que sale Puigdemont esta noche, ¿no? ¿Y entonces qué le va a decir a su público? Aplicaremos la ley. Antes tendrá que haber hecho algo suficientemente inequívoco para que sea tenido en cuenta. Ajá. Por ejemplo, la puesta de los Mossos de Escuadra a las órdenes del Ministerio del Interior. Acuérdate de eso, mi querido. Una vez Cataluña sea independiente, ¿qué será lo siguiente? Mirad. Valencia, Mallorca, y como veis la firma es no pasarán, lo que se gritaba en la guerra, gritos viejunos, grito de la guerra civil, ¿no? Yo soy de Valencia, yo soy de Valencia, yo soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo, me has dicho hijo de puta, ¿no? Y me has pegado, esa es tu democracia. Y ya te vi el 11 de septiembre como perseguías a Ortega. Yo, claro. Mira, esa es la realidad, se cae. Fuerte que nos vamos. Se cae por su propio peso. Puta mierda. Repito, te he insultado, mira, me estoy yendo, me estás viendo, yo estoy entrevistando. Si te da la gana, claro que sí, porque esto es democracia, esto es libertad. Yo soy demócrata y quiero la libertad. Eres una mierda fascista, eso es lo que eres tú, una mierda fascista. Muy bien. ¿Entiendes? ¿Qué quiere que le diga, señor? Si usted me dice esto. Fascista. Me parece muy bien. ¿Vale? I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Así termina lo que iba a ser una fiesta con los silbidos de la gran decepción de Puigdemont. Ha sido un fraude total. Mira, nosotros llevamos ya dos elecciones hechas. Sí. Unas anteriores dijeron que era un parapeo, que no valían para nada. Siempre es un poquito más, ¿no? Siempre no es en 6 meses. A la realidad. Y ahora que habíamos hecho... Esto era una fiesta para la independencia, lo de hoy. Esto era una fiesta para la independencia. ¿Y se va usted decepcionado? Me voy muy decepcionado. Si no te quieren meter, no te metas. Claro. Bueno, Kake, decepción, hemos visto desde luego silbidos incluso cuando después Puigdemont pedía esa suspensión, hemos visto que había gente que te ha tratado como te ha tratado, con lo cual, bueno, no...
Empieza el pinchazo de esa burbuja, que nosotros estando allí no podías sacar dinero del Banco Sabadell ni de CaixaBank. Entonces, claro, esto que parece que se dice poco es la realidad con la que se están... anulan alquileres, anulan alquileres turísticos. Está ahora mismo el tema colapsado y, bueno, no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho el gobierno, ¿no? Que hay menos reservas o más alarmas que cuando hubo el atentado yihadista. Entonces, esta es la realidad y el baño de agua fría que se están dando los indepes, ¿no? Los independentistas, que hay un momento hasta cómico, ¿no? Pero es de dolor, ¿no? De un dolor cercano, de gente que dice, no, es que vamos a ser libres y esto no puede ser, ¿no? Entonces, ojito a lo que viene, porque yo no sé esto, claro, podemos hablar, podemos criticar, pero lo que decía mi admirado Antonio Miguel Carmona, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo construimos lazos, ¿no? ¿Cómo esos 20 años que has educado a la gente diciendo, vamos a salir de aquí, hay que separarse, ¿cómo empiezas a decirles que bienvenidos, que no pasa nada, ¿no? Entonces, el tema está muy complicado y yo no sé dónde iremos, ¿no? Bueno, Kake, también estuviste en Calella, en Pineda, que es donde había estado la policía, la Guardia Civil, y viste o has podido comprobar, o explícanos por qué crees ese hostigamiento, ese recibimiento tan negativo que han sufrido las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mientras han estado ahí alejados. Bueno, ahí también la gente en los pueblos es difícil opinar lo contrario porque te ven, te conocen y te reconocen. Ellos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están allí ya, dicen que les permiten estar. Pero en Calella nos dijeron literalmente que el problema que habían tenido anteriormente era con los borrachos y no querían tener borrachos. O sea, tú date cuenta hasta qué punto llamas borrachos a los guardias civiles, a los policías que vienen. En Calella, bueno, todos los hoteles donde estaban alojados no es que se haya resuelto y que el ministerio haya dicho no, el contrato se cumple, no, los han cerrado. No, es que se acababa la temporada, sí, bueno, la han adelantado, pero todos los hoteles han sido cerrados. O sea que la población independiente ha conseguido sacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, bueno, son esas pequeñas batallas perdidas de realidad. No les queremos aquí y tienen que estar fuera y del Ebro para abajo. Entonces, bueno, todo esto es lo que... ¿Del Ebro para abajo? Del Ebro para abajo, palabras textuales. Y si vienen aquí, les admitiremos si vienen a tomarse algo, no a ejercer violencia. Porque claro, todo esto viene porque culpan de lo ocurrido el 1 de octubre a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como si hubieran arrasado. Ahora ya verás, porque, Kake, te pido que te quedes unos segundos, porque hoy Rufián, veremos que es parte de los que ha alimentado este sentir, ha llamado salvajes, salvajes a la policía y a la Guardia Civil. Y lo ha dicho en el Congreso de los Diputados, salvajes. Breve pausa de publicidad, menos de 2 minutos, y seguimos analizando la actualidad. Quedan 4 minutos para medianoche. Aquí está Kake Minuesa, recién llegado desde Barcelona, en el plató del Gatalagua. Nos ha contado todo lo que acontecía anoche en la ciudad condal. También su visita a Calella, acá a Pineda de Mar, donde han estado la policía y la Guardia Civil. Y vamos a escuchar lo que hoy decía Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana, que parece ser que cada día su personaje se lo está comiendo y no va a quedar nada de algo de sensatez, porque hoy directamente llamaba salvajes a la policía y a la Guardia Civil de nuestro país. Ustedes el diálogo lo reducen a pelotas de goma, a palos y, en definitiva, a maltratar a aquellos que no piensan como ustedes. ¿Cree usted, y es una pregunta que hago extensible a todo su gobierno y a toda su claca, a toda su bancada, que es agradable tender la mano a los responsables de esto? ¿Lo cree usted, sinceramente? Les pido que sean civilizados y que sean demócratas por una vez en su vida y que se sienten a una mesa de negociación. Les pido que saquen a su policía política de las calles de Cataluña, que paren a su maquinaria del fango y que dejen de insultarnos y que dejen de hacer el ridículo. Bueno, Todo, ¿qué querías ¿no? decir, María? ¿Te parece rancio? Me parece tremendo, me parece violencia verbal, me parece agresivo, me parece incoherente, me parece tremendo que estos que están negando constantemente la realidad vengan ahora a dar lecciones de moral como suelen hacer siempre, ¿no? La demagogia es lo que tiene, que cala y que al final pues, consigue los efectos que quiere en un nicho muy concreto
de gente en un nicho muy concreto y en un segmento muy concreto de población que está en una violencia latente o ligeramente encendida para actuar si fuese necesario. Después de la declaración de independencia de ayer y de que la CUP se indignase profundamente y amenazase con abandonar el Parlamento, no así los sueldos, o por lo menos no consta de esa manera, y cuando la CUP se acercó a firmar igualmente el manifiesto, ¿no? o la declaración o el documento, en cambio en las redes sociales, Arran incitaba clarísimamente a no ceder en la rendición, digamos, de su objetivo, ¿no? Entonces, a mí me parecen discursos muy peligrosos. Me parece que alguien que está pidiendo diálogo y que está acusando al gobierno poco menos que de maltratar a los ciudadanos catalanes no se dé cuenta de que precisamente ellos son los que los ponen en el disparadero. Bueno, estamos a un minuto de la medianoche, así que ronda final, 30 segundos cada uno. Requeijo. Sí, bueno, que ha sido Puigdemont el que ha solicitado ayer diálogo en ese frenazo que hizo de la declaración, con lo cual Rufián que no se lo diga a la bancada del Partido Popular, que se lo diga a sus propios socios de gobierno. Eso lo primero. Lo segundo, hay que echar la memoria no muchos años atrás para recordar la actuación que tenían los Mossos de Escuadra en las calles también muchas veces, ¿no? Sobre pelotas de goma. Hay una mujer que se llama Esther Quintana que perdió un ojo, que quizá tendría algo que decirle a Rufián. Y estos días, para un reportaje, tuve la oportunidad de hablar con un Mosu de base, que, bueno, pues que estaba en contra de las decisiones que habían tomado sus superiores, y me decía una frase que se me ha quedado grabada. Decía: a nosotros ahora nos quieren porque hemos hecho lo que les parece bien. El día que tengamos que volver a aplicar la ley, dejarán de querernos para pasar a odiarnos. Claro. Ojo ese mensaje de los Mossos, que venía de los Mossos. Antonio Miguel. Dos pequeñas puntualizaciones que a mí me parecen muy importantes sobre lo que se ha dicho, pequeñas, y una conclusión. Lo primero, no son los fondos de inversión los que han incidido para que se vayan las empresas. El Banco Sabadell, el primer accionista es Isaac Hamdi, que es un turco, judío, nacionalizado español, Mango. El segundo es Hemisferio, el tercero es Kaipur, el cuarto accionista del banco comercial CaixaBank. CaixaBank, el principal accionista con el 60%. Llevamos 30 empresas, Antonio Miguel, que han abandonado su sede social en las últimas horas. Yo no estoy negando esto, estoy diciendo que no han sido los fondos de inversión extranjero. El CaixaBank, su mayor accionista, que el 58%, si no recuerdo mal, es de la Fundación La Caixa, no son los fondos de inversión, son ellas. Ahí hay un montón de fondos de inversión. Son ellas las que están saliendo. No quiero abrir venga, matización, venga. Segunda matización muy importante, mis respetos hacia el CNI, que hace una labor estupenda, especialmente uno de los pocos generales de ejército que tenemos, que es su director, que es Félix San Roldán, que ha hecho una labor estupenda y que algún día se tendrá que saber qué papel ha jugado en la seguridad de este país, que ha sido brutal. Y no se ha equivocado en nada el CNI en estos temas. Otra cosa, la vicepresidenta de gobierno. Y una conclusión. Nosotros tenemos el deber de no parecernos al cuadro de Goya, donde nos apaleamos los unos a los otros y nos tiramos las cosas históricas muchas veces, presente y futuro, a la cara. Tenemos que buscar una solución, y la solución pasa por una solución de aplicación de la ley, del cumplimiento de la Constitución, como se haría en Francia y en cualquier país democrático, y en segundo lugar, que quepan todos, incluido Rufián, en las Cortes Generales para decir lo que le apetezca, aunque le refutemos y le critiquemos como lo hago yo. Diputado Barrachina, venga, por favor. Rufián es un provocador del mismo partido de la farsante que dijo que le habían roto todos los dedos uno a uno, que era concejala de Esquerra Republicana. Se dedican a eso, a provocar. ¿Y el gobierno podía haber ido más rápido? Sí, pero hubiese perdido probablemente la ayuda del Partido Socialista o de otras formaciones políticas que hoy felizmente están todos unidos contra eso, contra el delito y contra la incitación al odio de personas como Rufián y aquellos que ilegalmente declararon su independencia. Rocío y Juan. Bueno, yo del señor Rufián no esperaba nada, y menos de un hijo de andaluces que se suma al proyecto supremacista del nacionalismo excluyente y que segrega del independentismo de hoy. Sí esperaba del PSOE y sí esperaba del PP que salieron a condenar... Oye, momento, Rocío se ha escuchado. Salieron a pedir perdón por las víctimas de las cargas policiales. Salieron el señor Méndez Vigo y salió el señor Pedro Sánchez, y de ellos yo sí esperaba que estuvieran con la Guardia Civil, porque la Guardia Civil la dejaron empantanada, y a la Policía Nacional la dejaron empantanada. Sí, y ellos cumplieron con su obligación. ¿Pero qué te lleva a decir esto? No, bueno, a mí me dio vergüenza. ¿A qué te lleva a decir bueno, esto? Yo describo lo que vi. Yo describo lo que vi. Yo vi al PSOE y yo vi al señor Méndez de Vigo pidiendo disculpas por las víctimas de las cargas policiales. Y eso a mí sí me resultó violento, y me resultó violento por las familias de los guardias civiles y por los guardias civiles, por las familias de la Policía Nacional y por la Policía Nacional. Pasé vergüenza. Juan. Sí, a ver, creo que tenemos un problema gravísimo y que hay que derrotar al nacionalismo. No van a valer componendas.
este nacionalismo o lo derrotamos o nos lo vamos a encontrar de aquí unos años más fuerte, incluso en la hipótesis de la independencia. Si dijéramos que levantamos la bandera blanca y decimos, oye, nos rendimos, abandonamos a esos millones de catalanes que también se sienten españoles y dejamos que estos 2 millones se impongan sobre los demás, más que los 2 millones, en fin, los que dirigen el cotarro, pronto nos encontraríamos que ese nuevo Estado le declararía la guerra a España o tendría afanes expansionistas sobre Valencia, sobre las Baleares, sobre parte de Aragón. O sea, es un problema que hay que derrotar. Da mucho, iba a decir pereza, no, da pánico, da incluso miedo, da vértigo pensar que te tienes que enfrentar así a un problema tan serio. A nadie le gusta, pero lo vamos a tener que hacer y cuanto antes mejor. Kake Minuesa, gracias. Seguiremos dando la batalla contra el nacionalismo. Entiendo que hay que estar presentes en Barcelona y en Cataluña, ¿no? Sí, estaremos en la calle respirando lo que sucede ahí. Antes de irme, sí que quería dar las gracias a Antonio Miguel Carmona, que en momentos de estar yo en una tele pública, en momentos de mucha presión, él supo estar ahí y me dio ánimo, ¿eh? Y fíjate que parecía que estaba en el bando contrario y me dijo, Kake, haz lo que sabes hacer, que es reportajes, así que gracias, Antonio Miguel, que se te quiere. Incluso me dijiste eso cuando tenías el pelo negro y todo, eras muy joven. Es que fue hace muchos años. En el siglo pasado, efectivamente. Bueno, Kake, gracias, muy buenas noches. Gracias. No hay tiempo para más. Requeijo, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Juan Arza, buen viaje de vuelta. Buenas noches, gracias. María Jamardo, lo mismo, buen viaje. Gracias. Rocío Monasterio, un placer como siempre. Muchas gracias y mañana todos al desfile. Efectivamente, a las 12 Viva en el rey, Barcelona. Ojo, viva también hay España. convocado también en Barcelona, que va a ser también importante. Concluye en la Plaza de Cataluña, va a ser fundamental también esa muestra en el Día de la Hispanidad, de la fiesta nacional. También en Madrid, el desfile de las Fuerzas Armadas. Don Antonio Miguel, ¿usted desfila? Yo podía desfilar porque soy oficial del Ejército del Aire, como se sabe. Me han ofrecido desfilar, pero me ha parecido un poco extraño. ¿Qué me dice? ¿Por qué? Sí, no, porque prefiero ir a aplaudir a mis compañeros del Ejército del Aire, que bastante... Es usted tan humilde, de verdad, se lo digo en serio. Está muy bien eso. Gracias por haber estado aquí. Diputado. Y felicidades a la Guardia Civil, que es la Virgen del Pilar y es su día. Y a todas las Pilares, claro que sí. A los 6, muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por su confianza. Que pasen una muy buena noche. Adiós.